a esta quinta mesa del Foro de Pensamiento Social, un espacio de reflexión en el que estamos ya, bueno, parece que empezamos ayer casi, pero ya se nos ha pasado, estamos en el Ecuador, ¿no? Estamos en la quinta mesa de este foro de debate en el que tratamos de hablar sobre las tendencias de la sociedad actual, ¿no? Y hoy estamos justamente en esta mesa de tendencias, así que, bueno, por hacer un poco el juego de palabras, estamos en las tendencias de las tendencias, ¿no? Y nos van a ayudar pues a resolver este pequeño intríngulis, pues las personas que tenemos, las tres personas que tenemos aquí, que tengo a mi derecha, y que nos van que después pasaré a presentar, ¿no? Quería, bueno, pues agradecerles a ellos su presencia aquí, porque además han mostrado una gran disponibilidad desde el principio para venir. Y bueno, pues agradecer también a los patrocinadores de este Foro de Pensamiento Social, al Gijón Convention Bureau, a Caja Rural y a la Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Extensión, porque han posibilitado este foro, no solamente esta mesa, sino este foro, y además, bueno, pues la grabación con este pues documento audiovisual que estará disponible o que está ya disponible en YouTube de todas las mesas que estamos celebrando. Bien, el formato que vamos a tener hoy es una primera ronda de intervenciones en las que vamos a tratar de ser lo más breves posibles, en las que vamos a presentar las realidades, cuáles son las tendencias actualmente. Bueno, Alejandra tiene una presentación un poco larga, así que intentaremos que sea lo más ágil posible, y después pues a lo mejor le tenemos que robar un pequeño tiempo al resto de invitados en esta primera intervención para dejar un bloque para la segunda, en esa segunda intervención en la que pensaremos ya en cuáles son los retos y cuáles son los desafíos, ¿no? Los desafíos que se pueden presentar ante estas problemáticas, ¿no? A continuación tendremos, y esto siempre es importante en los foros, en las mesas de debate, tendremos un tiempo, dejaremos el mayor tiempo posible para que las personas que nos acompañen pues puedan hacer sus preguntas y podamos entrar en un coloquio, en una ronda de intervenciones, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de tendencias, y cuando hablamos de tendencias hablamos de un término polisémico, en el que igual podemos hablar de movimientos de fondo y movimientos por tanto mayoritarios, como de otros fenómenos más subterráneos y por lo tanto pues quizás más invisibles, ¿no? También hablamos de tendencias cuando hablamos de algunos procesos de existencia efímera o de otros mucho más grandes, globalizados. Hablamos de modas o hablamos de modos de vida, bien que estén instalados estructuralmente o que sean también más pasajeros, y también de perfiles diferentes o de perfiles dispares de las tendencias, desde lo que podríamos llamar la neura, pasando por esta moda pasajera, o por la manía, ¿no? Bueno, que podemos hablar de diferentes maneras en torno a ello. Y finalmente, pues también podemos encontrar una diferenciación entre las tendencias funcionales y las no funcionales, ¿no? Todo ello nos lleva pues a unas explicaciones diferentes. Y de hecho lo que hacemos en sociología del consumo y en sociología de las tendencias pues es buscar explicación a esto, ¿no? A esto que en principio pues tiene una apariencia, el mundo de las tendencias tiene una apariencia un tanto frívola, ¿no? Y de hecho cuando presentamos este foro de pensamiento social pues había muchos colegas de profesión que estamos acostumbrados en trabajar en temas, vamos a decir, entre comillas, más serios, ¿no? Pobreza, exclusión social, mercado de trabajo, que realmente pues nos parecen serios y hay que tomárselo con toda la seriedad que tienen, pero no tenemos por qué caer en la frivolidad cuando hablamos de tendencias, ¿no? Podemos hablar también de que plantea algunas cuestiones muy serias para la sociología, ¿no? Como es penetrar en los mecanismos de la imitación, de la difusión de los gustos y el papel de marcador social, y también en reflexionar sobre los mecanismos que gobiernan las elecciones, ¿no? Que gobiernan las elecciones de personas individuales que de repente, bueno, pues un colectivo agregado de personas pues sigue una determinada tendencia, una determinada moda, ¿no? Así que no parece esto una cuestión baladí precisamente, depende de gustos colectivos, pero además convergentes, y la respuesta es ¿por qué se produce esto, ¿no? Y en sociología, pues habitualmente lo que se suelen dar tres tipos de explicaciones, o hay tres paradigmas en sociología del consumo. Dos de ellas pues nos hablarían de ciudadanos o de personas pues un tanto irracionales, ¿no? En las que sus gustos parece que vendrían marcados por otras personas, generalmente por los grupos más poderosos que impondrían estas modas a los menos poderosos. Pero bueno, estas son teorías que podemos encontrar ya desde Veblen o
Baudrillard o incluso el propio Bourdieu, pero que son teorías que se encuentran quizás un tanto superadas, y ahora lo hablaremos con los compañeros de la mesa, que bueno, si esto se ajusta a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar como en la moda juvenil o en las modas joven, pues no se sigue justamente estos gustos de estas clases superiores, sino que podemos encontrar ahora bueno, pues que muchas de las tendencias entre los jóvenes pues vienen de la moda skater o raver o de algunos movimientos de estos no tan quizás de subculturas, ¿no? Y en tercer lugar pues podríamos encontrar una tercera tendencia en la que encontraríamos un proceso sin sujeto, ¿no? Aquí ya tendríamos que no existe ningún poder alguno de influencias que pueda gobernarlo, ¿no? Tenemos decisiones soberanas y no concertadas de individuos, bueno, y a lo mejor lo que quizás tengamos que buscar es una explicación intermedia. Como digo, vamos a abrir esta primera ronda en la que vamos a presentar esta parte de cuáles son las tendencias que hay ahora mismo y cómo está el estado de la cuestión, y en la segunda parte hablaremos de retos y desafíos. Y me acompañan para ello Alejandra Nuño Cebal, licenciada en Sociología por la Universidad Escocesa de Aberdeen, del Reino Unido. Ha cursado un máster en Recursos Humanos en la Universidad Británica de Strathclyde, en Glasgow, así como Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas en ESERP, ¿no? En Madrid. Tiene también formación complementada con diversos cursos sobre tendencias de consumo, principalmente en moda, arte, estilos de vida y retail en la Escuela St. Martins de Londres, y además, bueno, pues ha ido de la mano de cool hunters de reconocido prestigio como Daniel Córdoba, ¿no? En la actualidad es socia fundadora de Amor Propio Branding, una consultora estratégica de marca cuyo objetivo es crear, lanzar y posicionar las marcas en el mercado, y además miembro de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Empresarias. Tiene, bueno, una firma apuesta por la responsabilidad social corporativa y colabora de forma altruista en la gestión y comunicación de redes sociales de la asociación, por ejemplo, pues, de la Asociación contra el Cáncer de Asturias, ¿no? Y desde 2015 también es miembro de la Asociación Española de Branding y de la Asociación Española de Estudios de Mercado y Marketing, y además colabora semanalmente en el programa La Radio es Mía de la RPA. Siguiendo por su izquierda y en el centro de la mesa Héctor Jareño, que cursó estudios de Derecho, es técnico de desarrollo de proyectos de construcción e interiorista. Inició su trayectoria profesional en el estudio de arquitectura Enrique Perea, especializándose en arquitecturas efímeras y equipamientos culturales. Responsable del programa de promoción de alimentos IGP y DOP del Gobierno del Principado de Asturias y responsable de contenidos de promoción turística, agroalimentaria y equipamientos culturales, museos y centros de interpretación de los pabellones de Asturias y Cantabria en la Expo de Zaragoza. Ejerció como director de comunicación del grupo Procoin hasta 2011 y es el empresario propietario de la marca Reliquia España, fundada en 2012 en Gijón, de la que es además director general y director creativo, ¿no? Es una marca, bueno, que se ha convertido en un referente nacional en el sector de lujo y que además pues, tiene una gran proyección no solo nacional sino también internacional, ¿no? Y finalmente, y a mí más próxima a mí, a mi derecha, Carmen Nordí, de la que podemos decir que tiene una carrera muy precoz en todo, que vemos que es una persona muy joven y así lo demuestra, pues que a los 17 años comenzó sus estudios de diplomatura de Ciencias Gastronómicas en la Universidad de Polenso, en Italia. Es la segunda española y la primera asturiana, ¿no? Si no me equivoco. Graduada por esa facultad de Bra, en el Piamonte italiano, fundada por el movimiento Slow. Ella es la representante en España, si no me equivoco, del movimiento Slow. Y finalizó sus estudios en 2013 con la tesis Los vinos de Asturias, historia y renacimiento de un terroir, con un resultado, bueno, pues una puntuación 3 sobre 110 por su contenido y el reconocimiento académico, porque además su presentación fue en italiano, ¿no? A los 19 años ya tenía el título de sommelier, otorgado por la reconocida Organización Italiana de Sommeliers, y obtuvo el reconocimiento especial por su temprana edad, siendo en ese movimiento la sommelier más joven de Europa. Además de en España, en Italia, ha vivido en Francia y en países de habla inglesa, y ha cursado máster de Social Media Manager junto a cursos de especialista en protocolo, ceremonia del Estado, otorgado por la Universidad de Oviedo y la Escuela Diplomática de Madrid. Trabajó en la que sería Rey Silo de Pravia, con la que sigue colaborando, y en otra organización de diferentes eventos gastronómicos, en la Cheese 13 de Bra, Summer Fancy Food de Nueva York, y es miembro activo de la Fundación de Slow Food. En 2013 creó la red G de Gastronomía, una comunidad online de los amantes de la gastronomía, y la compagina con las colaboraciones con diferentes marcas. Ha sido profesora de formación profesional en la Escuela de Gremio de Confiteros y TEPA, y en la actualidad es la responsable de la restauración de la Leyenda del Gallo, y se dedica a la comunicación gastronómica, ¿no? Desempeñando asesoramiento, lanzamiento de marcas, también desarrollo de productos
y eventos. Por lo tanto, creo que tenemos una mesa muy completa, pero además muy diversa, para que podamos iniciar este debate sobre las tendencias, en el que quiero dar inicialmente la palabra a Alejandra, que nos va a hacer una aproximación de los estilos de vida, de las pautas de consumo, bueno, y cómo construyen la realidad social, la identidad y, en definitiva, los estilos de vida. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Alejandra. Todo lo que voy a hacer es ir como una moto, con el único objetivo de intentar, bueno, pues transmitir mi argumentación, que si quieres un segundo, bueno, obviamente esta foto ya nos dice mucho, ¿no? Esa famosa frase de "You have a dream", de Martin Luther King. Si pasamos un segundín. Bueno, pues sí, y al final lo que a mí me planteaban es si esos estilos y esas pautas de consumo son libres o no son libres, y si eso cómo incide en la identidad social de un individuo, ¿no? Entonces, claro, aquí que me piden ir muy rápido ya me ponen en una situación complicada, porque al final pasamos, ¿sí? Movimientos Slow Food y estamos mandándote ir. Bueno, es lo que hay, no pasa nada. Pasamos, si quieres. Sí, y aquí tengo que dar un manifiesto, porque vamos a ver, sí, en efecto, yo soy socióloga y me licencié en el 2000 en la Universidad de Aberdeen. Además, bueno, la forma hoy tan en los medios, nuestro querido Reino Unido, ahí lo dejo, seguro que luego va a aparecer. Pero bueno, yo no ejerzo, o yo cuando terminé la carrera, y lo vamos a ver más tarde, que mi tesis era Tomb Raider en Lara Croft, pues imaginaos el espanto que tenía mi padre. Era como, Dios mío de mi vida, pero tú que estás estudiando, ¿y esto para qué te va a servir? A ver, yo no me siento aquí en calidad de socióloga diciendo esto. Sí que es verdad que desde el primer momento que llego a España y me pongo a trabajar, sin querer, claro, porque ya tienes una forma de entender las cosas, bueno, pues mi carrera me hacía actuar de una forma hasta el punto que al final pues probablemente es casi mi día a día, y bueno, hasta el punto a día de hoy incluso que tengo un espacio en una radio, la radio de aquí de Asturias, en la que hablo todos los días, bueno, todas las semanas, de sociología, porque es mi forma de exponer y de argumentar cualquier temática, o sea que va un poco natural, pero de ahí a académico, bueno, hay palabras mayores, y él pensó que yo ayer tenía un ataque de pánico, pero llamé a Jacobo y se lo dije, oye, yo no voy en calidad de socióloga, pero sí, bueno, lógicamente como consultora estratégica de marca y, bueno, experta, a mí soy experta, me da mucha humildad, pero bueno, sí, en efecto, trabajo con tendencias de consumo. Y luego, como todo esto, la sociología, ¿no? Que es una argumentación que obviamente lo voy a hacer de una forma muy simple, a lo mejor disculparme ya de antemano si va a ser muy simplista, pero bueno, intentas hacerlo muy visual, que haya un hilo conductor, además esos hilos conductores que para nosotros es muy fácil verlos, entonces, bueno, intentas contarlo todo como seguido, argumentado, pero por supuesto que tiene toda una fuente y una bibliografía detrás que sería fácil de exponer al final, y bueno, y es una subjetividad, pero al final es un argumento y seguro que hay otra forma de debatirlo. Por lo tanto, si os parece, podemos comenzar y abrir el debate. ¿Que pasamos al siguiente? Nada, yo no podría empezar de otra forma, probablemente porque mi especialidad en la carrera era feminismo, y entonces todo empezaba siempre por el propio cuerpo, ¿no? Por el cuerpo biológico, y más cuando me está comentando identidad social, cómo las pautas de consumo inciden en las identidades sociales de las personas. Bueno, pues ya antes de hablar de identidad social tengo que referir muy rápidamente qué es lo que entendemos por biología. A continuación, bueno, biología versus social, entorno, cómo era el entorno antes, ya os digo de una forma rápida y simplista, y cómo sería el entorno en el que estamos viviendo a día de hoy. Y a partir de ahí, bueno, las pautas de consumo, cómo eran un poco antes y cómo son ahora. Y probablemente, pues ya os digo, si tuviésemos que hablar solamente de tendencias, yo doy a veces, todavía esta mañana, si tuviésemos solo que hablar de tendencias, sería una charla en sí misma, y de cara a mirar a las observaciones de futuro, con ese cambio que estamos sufriendo ahora, que parece que está como muy lejano, pero bueno, que lo hablaba en más de una ocasión con Jacobo, todo el tema del cambio de gestión, todo el tema de cómo nos está afectando la tecnología, pues probablemente sería otra charla en sí misma. Así que imaginaos lo que yo tengo por delante, y por supuesto que voy a ir lo más rápido que pueda. Si quieres pasar. Bien, bueno, nada. Alejandra, socióloga, Aberdeen, Tomb Raider, ya está explicado. Bien, a partir de aquí, bueno, pues sí, en la radio es mía, y aquí pues con esta chica que es tan jovencita, que es una cool hunter, cazatendencias en Londres, y que trabaja para firmas como Nike, Adidas. Bueno, esta gente es increíble lo que hacen, y por ejemplo ella ha dado más de una
una vez en el clavo, que cuando tú le das ese tipo de inputs a una marca y la marca apuesta por ella, pues imaginaros. Ella me hablaba en su momento de cuando ¿cómo se llaman? Es que a veces me salen en inglés, los hats, ¿no? Que salen, que se ponían planos, ¿os acordáis con Fermán? Bien, me decía, pues imagínate, así que bueno. Pasamos, es majísima, por cierto. Y nada, amor propio que paso, o sea, no voy a entrar, pero bueno, no somos una agencia de publicidad ni una agencia de comunicación, somos una agencia de marca. Muchas veces en Asturias, y sobre todo cuando llegué, vamos, sociólogos ni los menciones, ni sociología, ni auditoría, porque eso la gente no lo va a entender, mis clientes no lo van a entender, cosa que ahora que estoy en la Asociación Nacional de Branding, bueno, pues es otra película, claro, porque las grandes consultoras, por supuesto que hay gente que se dedica plenamente a la investigación, plenamente a tener directores o directoras de marca previos a marketing, comunicación y lo que venga. Pero bueno, ya os digo que yo la mayoría del tiempo ni lo cuento y ya está. Y nosotros tenemos nuestro método, aunque es mentira que cada vez tenemos más posicionamiento a nivel local. Pasamos. Bien. Muy rápido pasamos, sí, gracias. Bueno, nada, a ver, esto es muy simple, ya lo sabemos, es decir, hay teorías, y aquí están los decanos, pero bueno, la típica teoría, la básica, la clásica, ¿no?, de esa determinación biológica, que el hombre es una evolución biológica, ¿no? Y ahí está Darwin, y bueno, en fin, pasamos, voy a ir muy rápido. Y luego tenemos esta mujer, ¿no?, que tiene esa famosa frase, Simone de Beauvoir, que dice que one is not born a woman, but becomes one. Es decir, una mujer, bueno, lo conocéis todos. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a pensar. Pasamos. De hecho, yo un día en la carrera, porque además yo soy muy indecisa, y estaba yo ahí con el rollo de la tesis, ¿qué hago? De tesis, y yo de repente me encontré un artículo que luego a posteriori acaba de salir esta campaña en el 2014, pero bueno, ya imaginaros, esto yo hablando del 1998, cuando yo empecé con la tesis, y me encontré con un artículo de una tribu en Australia, etcétera y tal, que se llamaba Throwing Like a Girl, ¿no? Cómo aquellas mujeres, por lo que sea, por sus formatos de sus entornos, su cultura, ellas utilizaban todo su cuerpo para tirar, como tiraríamos cualquiera, una pelota. Y cómo su condición biológica femenina le hacía tirar la pelota como un paisano, cosa que yo cuando tiro la pelota me cae aquí. Entonces dices, Dios mío de mi vida, pero aquí ¿qué pasa, no? Entonces a raíz de ahí empezó toda mi inquietud en el uso del cuerpo femenino. Ya os digo, y decía, ¿no?, Beauvoir, y podríamos estar aquí una hora dando teoría, pero bueno, es fascinante hasta dónde puede llegar los discursos sociológicos y el estudio y la investigación de lo que es el cuerpo y de lo que no, y hasta qué punto es una construcción social y hasta que no, bueno, en fin. Sea como sea, esta es una campaña muy reciente del 2014, ya os veis, ¿no? Running Like a Girl. Bueno, bien. Seguimos. Y bueno, Tom Ryder, que fue, ya os digo, la tesis en su momento, que ha evolucionado mucho. Bueno, sí, este es el cuerpo de la mujer entrando en nuevos discursos, en nuevos entornos que hasta ahora eran totalmente masculinos, además en formatos en aquel momento que eran muy modernos, porque estábamos hablando de un videojuego, pero entraba con un cuerpo completamente sexualizado, que todos sabemos que alguien que esté con ese nivel de entrenamiento, pues os podía estar aquí contando los músculos, el pecho se aplana, etcétera, etcétera, etcétera. Además es muy divertida porque en numerosas ocasiones además está luchando con el pelo suelto, que a mí me parece fascinante, vamos. Bien, pasamos. Y luego, bien, entonces, identidades biológicas, ¿no? Identidades biológicas que probablemente pues en Australia o sea, que esto es fix, no es fix, esto es cerrado, esto es rígido. Y identidades sociales, al final, si hablamos de una y de otra, fijaros, yo pienso en mujer y me viene una serie de valores intangibles a la cabeza, y pienso en hombre y me viene, ¿no? Y pienso en los heavies o en el hipster, y también pienso que a lo mejor ahí es donde están las identidades más sociales. Bueno, son cosas que nos vienen, esas conjunciones y esas uniones son curiosas y es para planteárselo. Pasamos si quieres, Ángel. Pasamos. Y bueno, se podría decir, y me encanta el condicional, en la carrera eran extremados, ¿no?, en los británicos, con el se podría decir one can say, ¿no? Bien. Sí, que se podría decir de una forma muy simplista que esos géneros, ¿no? El hombre era muy hombre, la mujer era muy, muy mujer. Vamos pasando si quieres, yo voy a ir muy rápido. En su momento, quiero deciros que esa identidad biológica que se va construyendo a través del entorno social, cultural, histórico y económico en el que estamos viviendo, ¿vale?, se podría construir en su momento con determinados patronos muy de género, con determinados patronos muy de religión, por ejemplo las castas, etcétera y tal, o
o estilos de vida incluso, y estamos poniendo fotos actuales, pasamos si quieres, esta foto tan reciente, esa maravilla, ¿no? Además esta es en concreto cuando la reina le echa la bronca el otro día a su nieto porque se bajó en el balcón, pero bueno, pues sí, la aristocracia, el viejo dinero, ¿no? Además hay poblaciones como la británica en el que solamente por abrir la boca tú ya sabes perfectamente a qué clase social pertenece, porque su idioma está impregnado de la clase, es alucinante, y pueden ir en una camiseta, y sin embargo al hablar ya sabes de dónde viene. Pasamos. Y bueno, todo esto, ¿no? Del entorno, ¿no? Ese entorno que aquí hay millones también de teóricos, ¿no? Ese sueño americano, yes we can, es decir, hasta qué punto, ¿no? No te determina, no te determina, el entorno determina o no, porque si usted trabaja, el yes we can, y esta foto es maravillosa de este paisano comprando las armas con el gorrito de Papá Noel, ¿no? Bueno, pues sí, la América profunda, el hombre, la mujer, la religión, fis, claro, determinante, pasamos. La publicidad en su momento, la publicidad estaba centrada en el producto, Colacao, ¿os acordáis? Con el mandilín, la chica, todo claro, dinámico. Bien. Y aquí ponemos este castigo medieval, que es curioso, que se podría decir, por tanto, que sea en torno, en su momento, bueno, la forma de coger la identidad biológica y la forma de coger la identidad social era muy externa, venía marcada por lo que sea, por religión, etcétera y tal, y venía de una forma externa. De hecho, es muy curioso cuando tú estudias a Foucault, cómo el castigo, cómo cambió. El castigo era externo, sigue siendo externo en algunas sociedades a día de hoy, y bueno, ¿no? El individuo no va cogiéndolo a nivel exterior, y por eso poníamos la foto del castigo medieval que bueno, pues era en la plaza del pueblo, o cuando, yo qué sé, Juana la loca y le cortaban el pelo y todas estas cosas, ¿no? Bien. A partir de ahí, el mundo Disney y el mundo de Las Vegas, ¿no? Son lo que llamamos el hiperrealismo, ahí brutal, la superposición de los significados. Es alucinante. O sea, tú llegas a sitios como estos y realmente no sabes dónde estás. Pierdes la noción del tiempo. Yo tengo que admitir que no estaba ninguno de los dos, pero todavía había gente ahora en la oficina que me decía: Alejandra, tú estás en Las Vegas y te juro por mi madre que no sabes si es de día, de noche, no sé dónde estoy. Bueno, vamos a ir cogiendo y uniendo poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, una experiencia, una pérdida de noción del tiempo, una pérdida de identidad, ¿vale? Y esto empezamos a ver el mundo actual, ¿no? Y estos son dos calles, que me da rabia que sean de noche, pero bueno, por lo que sea son de noche. Unas de Londres y otras de Nueva York, ¿vale? La calle global, ¿no? Entorno. El individuo, nosotros pasamos, andamos, vivimos y llegamos de Londres a Nueva York y nos encontramos estas cosas. Vale, pasamos. Y de repente entramos en los cafés interiores, ¿no? Eso ya no voy a ir a un Starbucks ni a un McDonald's, no voy a ir a eso, pero yo puedo ir a un café. Incluso si vamos al de la esquina de allí, ese es de Gijón. Y los materiales, las distribuciones, los mensajes, los packagings, tienen un lenguaje común, comparten un idioma. Es curioso, ¿no? Bien, pasamos. Y fíjate, que esto me fascina, que probablemente aquí no se puede ver muy bien, y me da miedo a mí hablar de interiorismo con Héctor en la mesa, pero por Dios bendito, cogérmelo todo con pinzas, ya lo advertí al principio. Pero sí que es verdad que cuando tú vas al gimnasio, un buen gimnasio últimamente, la luz es muy cálida, las lámparas son como si fuesen de los sofás de mi casa, ¿sabes? Parece que estoy en casa. Hay una experiencia que va llenándote y vas a la banca como la de Triodos, y es más, hay sitios ahora mismo, hay bancos, porque tuve la suerte de analizar la percepción de una caja de aquí de Asturias, y me pateé muchísimas cajas, pero además tuve que patearme muchísimas otras entidades bancarias nacionales y fuera de España, que no las viajé por internet. Vale, bien. Bueno, pues hay una que incluso tenías de Ferran Adrià, bocadillitos, sándwiches, es decir, tú parece que estás en el medio lleno. Tú estás en la banca, pero no te enteras, ¿vale? Entonces, bueno, es muy curioso cómo se va compartiendo una iluminación y cómo se va impregnando una experiencia que te aúna y te tira al consumo tranquilo, porque tú te sientes en casa. Te sientes en casa igual que en la calle global de Nueva York o de Londres, pero fíjate, ¿no? Pero aquí encima estamos cruzando sectores, del gimnasio, de la banca o al restaurante. Curioso, ¿no? Esto. Vale, bien, pasamos.
Y ya esto es la maravilla, yo que trabajo con marcas, esto ya me alucina, porque de repente llegas a Arco, la feria de Arco, y entonces toda la zona de hospitalidad, que no quiere decir otra cosa, que es la zona donde las marcas tipo Heineken, tipo Solán de Cabras, etcétera y tal, crean experiencias. ¿Walt Disney? ¿Las Vegas? Entonces tú no entras en Heineken, tú entras en el jardín del Edén, que es una maravilla, porque tú te quieres quedar allí para el resto de tus días, ¿vale? Es una preciosidad, de verdad, ¿eh? No es una gozada. Y además vas pasando por diferentes corners, y casi ni te enteras, porque las marcas están de una forma... o sea, se impregna la personalidad de la marca casi incluso hasta sin logo, es alucinante. Sabes, intuyes, sabes perfectamente que estás en la zona Heineken, pero es muy armónica, muy orgánica, muy de experiencia, muy de seducción, nada agresivo, nada del colacao, eso se acabó, ¿vale? Bien. Y luego también, decíamos de antes de la publicidad y ahora de repente nos vamos al anuncio de Estrella Damm y nos llevan a un corto que no tiene nada que ver con Estrella Damm, que Estrella Damm aparece de una forma, casi residual, pero te lleva a una experiencia brutal y vamos a otro Walt Disney, entonces bueno, estamos ahí todos súper a gusto, yo por lo menos, a mí me encanta el de Estrella Damm. En definitiva, pasamos, si quieres. Bueno. Me parece que me ha faltado una, ¿no? ¿O qué? ¿Me salta una? A ver, antes de esto. No. Bueno, pues nada, yo sigo. Y luego, bueno, pues ¿cómo es el consumo? Consumo. Hablaba ayer con Jacobo de este tema, Consumo. Ahí tenemos el fenómeno de Primark, ¿no? En España ahora mismo. Yo no quiero hablar de Primark ni de uno de estos. Yo lo único que digo es que tenemos un consumo muy rápido, muy activo constantemente de muchas cosas, ¿no? Tenemos esa necesidad. Ahí, perdonar, porque a lo mejor está mezclado, ¿vale? Pero este es otro ejemplo, el consumo, que ahí es muy de Héctor, pero yo simplemente quiero decir, en aquello que hablábamos de quién éramos y lo fácil que era ser, cuando eras hombre, mujer, rico o pobre, ¿no? Bueno, hombre, hubo una democratización del lujo, ahora tú puedes acceder a tener un Loewe, con un perfume, y en ese sentido todavía no he terminado con el lujo, que luego viene toda la otra parte, Héctor, ya lo verás, ¿vale? Pero sí que es verdad, y además, un segundo, si ponemos la de antes, un segundo, en concreto este anuncio es que es alucinante, a mí me encantaba, porque era una historia de dos mujeres, tenía un punto lésbico, se miraban por el tal, o sea, te llevaba al infinito para luego llegar a Loewe y era un perfume, ¿no? Era tremendo y es muy bonito además, a mí me gusta mucho. Bueno, bien, y luego aparte de consumir pues pantalones, camisetas, ese afán porque es fácil comprarte tal, bien, de quizás poder acceder a ciertas cosas que antes no podías. Sí que es verdad, y eso, bueno, yo personalmente lo siento, y a lo mejor aquí está muy básico porque estamos muy en el deporte, pero bueno, hombre, el consumo de experiencias es un sin vivir. O sea, tú sales, por ejemplo, en Andalucía, bueno, para que me entendáis, tú sales de la Feria de Sevilla y te estás metiendo en el Rocío, luego hay que ir a Marbella, luego tal, ¿no? Ahora estamos todos ya chiflados, con el tema de la Eurocopa, os lo digo porque llevo marcas, todos con los fútbols, todos los Facebooks hay que tal, o sea, imagínate, ¿no? Y luego vienen las Olimpiadas, luego viene la vuelta al cole, luego ya estamos en Navidad y así empezamos otra vez. Entonces, bueno, es constantemente, y si no estás, además, you are losing, ¿no? O sea, te estás perdiendo una experiencia. Bien, pasamos. También os haría haría una meditación sobre todo el tema de esa democratización y la información, es decir, la información ha subido ha sido democrática, de repente ahora, bueno, pues todo el mundo puede opinar, estamos en la era del expertise, ahí están todos los foros de bloggers, por supuesto tenemos que pensar que esa información cuando leemos un TripAdvisor pues es real y no está pagada, ni está, porque es como cuando nos vamos a la calle y nos vamos al salón del Metropolitan, todo es casual y no nos enteramos y somos muy libres y las pautas de consumo no nos están llegando de ningún modo. ¿Pasamos? Y luego además, fijaros, tenemos cada vez más toda la información se prescribe, porque como tenemos esta democratización de información, va todo cada vez más a través de prescriptores. Que los prescriptores, bueno, no quiero ser conservadora ni muchísimo menos, porque puedo poneros ahí otro tipo de prescriptores que además pueden ser transexuales y a mí personalmente me encantan. Que por cierto, eso es otra forma que nos están, ¿no? Porque ahora están de moda o están entrando en ciertos entornos que antes, bueno, pues no se imaginaba uno. Entonces volvemos otra vez a pensar en el cuerpo. Bueno, conocéis al padre de las Kardashians, que ahora es una mujer que sube con un pedazo de vestido y que abra la alfombra de los Oscars, etcétera. Bien.
Bueno, pues sí, prescriptores, bueno, valores, en fin, que nos dicen la objetividad de todas, ¿no?, de las recomendaciones de un producto, bien. Y esto nada, cuando perdimos hace poco, ¿no? Era Ronaldo que se nos quitaba la camiseta ahí en medio y el otro Probe que perdía porque perdía el penalti, la cara de los dos embajadores diferentes también que nos dicen que nos llega, en fin, qué está bien, qué no está bien, que el ganador como es con la botella por la mañana en el autobús del Real Madrid a las 7 de la mañana, y estos son los, ¿no?, que siguen millones de nuestros hijos, pero bueno, bien, pasamos. Y luego, claro, señores, estado anímico, porque hay toda una cadencia. Ahora nosotros, cuanto antes quizás se podría decir que lo teníamos todo muy marcado, estamos en unos momentos, ¿no?, aparte de esa heterogeneidad donde llega a ser la homogeneidad, bueno, claro, verdades absolutas que empiezan a caer, hoy lo hemos visto, ¿no? El Reino Unido sale de Europa, la crisis de la posrecesión, la inmigración, en fin, esto en cómo nos deja a todos nosotros y en qué entornos de fiabilidad, cómo nos movemos, cómo afecta al consumidor. Pasamos. Bueno, bien, generaciones que empiezan a tener pues otra perspectiva, que a lo mejor ya no eran los yuppies de los 80, también es verdad que ahora hay otros que serían los, bueno, en fin. Pero sí, gente que de repente pues prefiere más pues las marcas que son responsables con el medio ambiente, a lo mejor son gente que prefiere, ¿no?, cambios. ¿Cómo afecta todo esto? Bien, porque esto es gentes a los que nosotros les tenemos que llegar y les tenemos que vender. Si quieres cambiamos. Y aquí ya voy muy rápido, espero, ¿vale? Y aquí me salto un montón, pero es que no me queda otra. Bueno, pues esto fue natural. Tú dices, ¿y las tendencias? ¿Qué es una tendencia? La tendencia, por ejemplo, que veríamos en Pasarela, yo fui a una conferencia, que yo no sabía quién era Daniel Córdoba, acompañaba a una diseñadora asturiana en Galicia, y entonces la conferencia se llamaba ¿por qué Lady Gaga en aquel momento crea tendencia y Kylie Minogue solo vende 4 millones de discos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues más o menos, y luego a continuación, esto fueron 2 horas y pico de charla, solo hablando de tendencias, pues te viene a decir, y creo que en el Diablo se viste de Prada lo veíamos muy claro, que esto que parece que está como por ahí, que es de otro mundo, ¿no?, que es superficial, que, bien lo decía aquella mujer, te ríes, ¿no?, del azul tinta, ¿te ríes? Pues tú no sabes que el azul tinta, tal, ¿no?, y cómo va llegando y tal. Bueno, pues colores, por decirlo muy simple y por ponerlo en una simple foto en aquel momento, porque esto no es reciente, de repente tú te vas a Nacho Manzano, que abría una terracita, bueno, en Estoril, y sus tarjetitas tenían flores. Y yo me había comprado unas tazas monísimas en Zara Home que tenían flores. Y de repente las cosas tenían... ¿Por qué? O sea, fíjate, ¿no? Empieza a llegar ciertas tendencias que yo os hablaría aquí, no solamente visuales, porque para mí es más fácil, pero cuando analizamos la banca, ¿no?, en la tendencia, claro, el discurso social llega al mensaje estratégico de la marca. No puedes posicionarte igual, no le puedes hablar igual a tus consumidores en el 2011, con la plena crisis de lo que estaba cayendo, el mensaje, ¿vale?, que en el 2015, es imposible, y eso va impregnando. Entonces, esto que parece una bobada de la moda, se estudia en el Instituto de Empresa, es decir, las tendencias más allá de la moda, las tendencias pueden ser incluso de gestión, de mensajes, del intangible, de un montón de recursos humanos, de todo. Bien, este es un ejemplo gráfico, y este es de ayer. Pues resulta que Casa Decor este año está llena de fauna, ¿no? Fauna, por ejemplo, estas son las gaviotas, me parece que eran de Manuel Espejo. Y ayer por la noche, Per Se, que es un sitio guapísimo en Oviedo, lanzaba un afterwork y era todo fauna, qué casualidad. Yo tengo un par de camisas ya de Zara que llevan fauna, y si nos vamos a Zara Home tal, seguro que hay alguna tal que, bueno, bien, no sé, yo a lo mejor si quiero sacar un tal, lo único que os digo que a lo mejor no, hablo del consumo, pues sí que podría, o de la alineación del consumidor, si utilizo ciertos recursos, pues quizá me haga competitivo y quizá esté vendiendo más. Al final, yo lo único que estoy intentando plantear es la libertad que tiene el individuo hacia ciertas cosas, porque parece que antes pasamos, ¿no? Bueno, es que paso, porque si no voy a estar aquí una hora, de cómo nace una tendencia, cómo muere, es ahí claramente en Londres, bueno, pues desde uno de los cubes de Londres, Shoreditch, y cómo termina en Camden Town, en fin. Yo pasaría un poco de esto.
Al final, esa me encanta, la de Foucault, nuestro querido Foucault, que hablaba del pan y tu com, y hablaba de esa forma de cuando empieza a cambiar el castigo, ¿no? En medievales era externo y de repente tenemos ese cambio en el que el control interno empieza a ser del individuo, es decir, es al revés, la identidad empieza a salir de ti, el autocontrol empieza a salir de ti. Y qué casualidad, tú no te estás enterando, estás andando, estás viendo una tele, estás viendo un montón de cosas y probablemente hay una serie de corrientes que estén pasando de un modo un tanto desapercibido, se podría decir. Por tanto, nos plantea la libertad, sí, no y dónde llega. Termino ya, 5 minutos, ya. No, 5 minutos no. Y ahora lo voy a poner todo positivo, muy rápido. 2 minutos. Venga, el expertise, bueno, perfecto. La era del expertise nos dio voz y voto a muchísima gente, le ha abierto el poder. Hoy en día te encuentras el foro, del celíaco, del no sé cuánto de tal, y estas personas pueden tener voz y voto. Esa maravilla, pasamos. Esa maravilla quiere decir que, bueno, los consumidores, lo que se llama el prosumer, el consumidor activo y proactivo, que convive con la marca y como empieza a dialogar con ella, le empieza a exigir y la empieza incluso a determinar. Entonces, bueno, sí, compara precios, etcétera y tal, pero necesita encontrar marcas que las inspiren, les empiezan a pedir responsabilidad a la marca. ¿Seguimos? Bueno, lo que os decía del prosumer, la personalización del producto, porque todo lo que es la tecnología, todo ese poder democrático, pues ahora tú tienes la capacidad y la marca te tiene que escuchar, y no solamente a nivel de diseño, sino a nivel, seguro si quieres cambiamos, aquí está reliquia, y esto es un artículo de expansión, a nivel de, bueno, pues toda esa, hay reacciones contra la más producción, y gracias a Dios también, pues probablemente ha sido una reivindicación el volver a lo artesanal, a lo local, que tiene toda la lógica del mundo. Hablábamos de esos nuevos jóvenes que a lo mejor más allá del sueldo, porque teníamos ciertas verdades que se nos estaban acabando, estamos en un mundo en el que todo es un cierto líquido, pues a lo mejor tenemos la capacidad o nos está haciendo volver a lo artesano y a lo local. ¿Pasamos? Toda la tendencia, todo el estilo de vida eco, de slow living, de kilómetro cero que estamos viendo en la alimentación, que me imagino que de eso nos hablará Carmen, y bueno, incluso hasta situaciones como estas en la que hay una un cambio, hay una contrapartida, porque dicen que lo más guay es no aparecer tu nombre en Google y que el poder de los introvertidos está ahí, porque a lo mejor tampoco, este ruido constante, horrible, de que todo el mundo pues tiene la capacidad de opinar, en fin. Y yo terminé. Sí, termina. Si queda algo más, lo dejamos para el debate. Nada más, ya os digo que yo creo que el próximo sería hablar del cambio a nivel de tecnología y lo que todo eso va a implicar en nuestros días a día. Sin más, os agradezco y siento haber sido tan larga en la exposición. Gracias. Bien. Y he querido ir preguntándome cosas y sacar algunas conclusiones, seguro que muchas de ellas desautorizables por vuestra parte, pero que seguro que nos dan lugar para el debate. Y me he permitido también el lujo de dar algunas opiniones sobre algunos temas que a mí me parecen especialmente controvertidos y que vienen a reforzar la idea que nos mostraba Alejandra de que estamos en una sociedad, yo diría, en la que resulta muy difícil, ya prácticamente imposible, diferenciar lo sustancial de lo irrelevante, y que nos creemos a veces que cosas que no son realmente son. Yo creo que hay algunas pequeñas verdades en las que más o menos estamos todos de acuerdo, como por ejemplo que a la hora de analizar el consumo debemos hacer un análisis de la tecnificación, de la mundialización y la digitalización. Es obvio que nuestra actividad como consumidores pasa cada vez más por hacer compras en cualquier sitio, con un dispositivo móvil, rápidamente, de manera impulsiva, y además que esas compras se están estandarizando, y tú lo explicabas muy bien con los ejemplos del interiorismo. Es decir, que se está produciendo por nuestra parte, por parte de los consumidores, un fenómeno de homogenización, y llevamos las mismas zapatillas para salir a correr aquí que para salir a hacer running por Central Park. Y eso también se está trasladando de alguna manera a nuestra manera de pensar y de analizar los estímulos que compramos para animar, que recibimos para animar nuestra compra, y que nos estamos uniformando. También podemos estar de acuerdo en que
dentro de 10 años prácticamente habrá desaparecido el comercio tradicional, adiós a las mercerías, y que existirá el Internet de las cosas y una serie de cosas que ahora mismo no podemos ni imaginar, porque a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. La última vez que ganamos la Eurocopa no pudimos mandar WhatsApp porque WhatsApp no existía, y ahora mismo, y eso hace 4 años, y ahora mismo eso parece una herramienta sin la cual no podemos vivir, ¿no? Con lo cual asumimos que hay un avance muy rápido y que todo tiende a la homogenización y que todas esas cosas son iguales. Pero es una realidad cuestionable, porque realmente lo que está avanzando son las herramientas. Y tenemos el problema, cuando hablamos de consumo, de que le prestamos demasiada atención, desde mi punto de vista, a la herramienta, pero nos perdemos un poco a la hora de analizar el fin. Es decir, ¿para qué consumimos? ¿Cómo consumimos? Y en mi caso, que vendo cosas, ¿qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Y cómo lo vendo? Esa conversación ahora se resuelve hablando de apps. Hay lugares comunes. Dices, bueno, pues tú tienes que no sé qué, la web tiene que ser amigable, no sé qué. A mí todo eso me parece muy bien, es un tema que me aburre profundamente, pero es inevitable. Os ruego que tengáis en cuenta que el tipo de producto que yo defiendo no es un producto de primera necesidad y que todas esas conclusiones a las que he ido llegando para que luego podamos debatir en torno a ellas son conclusiones respecto a productos de consumo, de reconocimiento y autorrealización, con lo cual os lo pido porque hay algunas afirmaciones que probablemente sean un poco polémicas, pero están referidas a este tipo de producto y nunca en ningún caso a productos de primera necesidad. Yo defiendo, porque soy empresario, que el fin de la empresa deben de ser sus valores y que estos valores deben trasladarse con mucha solidez a los productos a través de la marca. Pero hay una diferencia fundamental. Una empresa no es una marca. Vamos a volver a la empresa. Una empresa que no tiene valores es un barco pirata. Es decir, un señor que monta un tinglao para ganar mucho dinero rápidamente es un pirata, no es un empresario. Es decir, cuando hablamos de empresa hablamos de una estructura que además de tener que ganar dinero, porque si no tendría que cerrar, tiene un impacto en la sociedad que va más allá del producto que vende. Esto en España es dificilísimo de hacer entender porque tenemos un estigma sobre el empresariado seguramente merecido por parte del empresariado, pero también porque venimos heredando desde el año 39 del siglo pasado una estructura tanto empresarial como laboral que es corporativista y estatista, con lo cual es muy difícil hacer entender el papel de la empresa dentro del tejido social. Si esa empresa de la que yo hablo, esa empresa que debe ser, que es en muchos casos, tiene valores y estos valores se trasladan y se proyectan a la marca y a su vez al producto, estamos definiendo un elemento en la sociedad que muchas veces no es tenido en cuenta, que creo que tiene una enorme importancia desde el punto de vista sociológico, sin ser yo sociólogo, pero he querido interpretarlo así. Y me gustaría hacer una apuesta de futuro. Yo creo que las empresas debemos de ser contraculturales. Es decir, debemos de llevar el paso cambiado, debemos de adelantarnos. Creo que ese es el paso ese es el paso, la aportación de las empresas, por lo menos de aquellas como la mía, en las que el papel del talento y la creatividad es tan importante dentro de la cadena de valor. ¿Cómo traduzco esa contracultura? Bueno, pues con dos elementos que son el paradigma de la comunicación de esta década. Uno es el ser correctamente provocador y el otro es ser espontáneamente natural. Entonces a mí me gustaría llevarle la contraria a Alejandra en algunas cosas por el hecho sencillo de intentar tumbar algunas cosas que ahora mismo son incuestionables o afianzarlas aún más en el debate. La primera de ellas es que la mundialización es una falacia absoluta. Alguien que piense que el mercado es el mundo realmente no conoce el mercado. Si usted se pone a exportar
la mitad de las cosas que se producen en este país se encontrará con unas barreras arancelarias y unas restricciones a la exportación o a la importación allí donde se las lleve que le impedirán vender y al cliente comprar. El que se crea que porque tiene una página web.com accesible desde cualquier punto del planeta ya tiene una multinacional, es que realmente se está creyendo una falacia. Eso no es así. Alguien que compra un producto, unas zapatillas, puede perderlas para siempre en la aduana, o como le pasó últimamente a un amigo mío que se compró unas zapatillas, le costó más los derechos arancelarios para meterlos en el país que lo que le habían costado las zapatillas. Pero eso no se lo explicó nadie porque nuestro mercado es el mundo. Eso no es allá, eso no es así. Lo que pasa, y aquí empiezo a meterme en jardines, pero es que me parece muy interesante, que tenemos un punto de vista irrenunciablemente internacionalista materialista, y nos hemos pensado que tenemos muchísimo que ver, lo mismo de hecho, con un obrero coreano que con un señor de Talavera, y que además eso es bueno, pero no es verdad. Quiero decir con esto que nuestro producto y lo que nosotros consumimos tiene un ingrediente, un valor cultural que está por encima de todos los demás, y que yo puedo hacer un interiorismo similar al de una cafetería de Nueva York, porque es Nueva York, pero como me vaya a hacerlo a Irán, me cuelgan de una grúa. Y es muy importante tener esto claro, porque es fundamental a la hora de construir la identidad de la marca y la identidad del producto. Yo hago un producto español, eso no quiere decir que se parezca a lo que hacen Vittorio y Luquino, eso es otra cosa, eso es folclórico. Pero yo hago un producto español con identidad y muy fundamentado en las bases culturales de la cultura española. Que luego la cultura española la podemos interpretar de otra manera. A mí me gusta interpretarla de una manera abierta, europeísta, viajada, pero necesitamos identidad. Y cuando uno sale a vender fuera, y el 98% de lo que yo vendo lo vendo fuera de España, aproximadamente el 90% en Asia, Japón, Corea, China y otros 21 países, sabe la importancia que tiene ese elemento cultural que se empeñan en negarnos, diciéndonos que es que el mercado es único y que todo da igual y todo se parece. Es mentira, en mi opinión. La segunda falacia, la sociedad tiende a la uniformidad. No es verdad. Lo que pasa es que estamos viviendo un proceso progresivo de desaparición de la clase media. Y en consecuencia, el modelo social hace que parezca que todo lo que hacemos se parece entre sí. Me explico muy rápido. Yo creo que esa sociedad corporativa de la que hablaba, fundamentada en un determinado modelo económico, se agota. Y al agotarse se produce un fenómeno de segregación, es decir, vuelve a haber ricos y pobres, porque nos creímos durante mucho tiempo que el progreso había hecho que esa diferencia se volatilizase, pero realmente no es verdad. Y al volver a haber ricos y pobres, vuelve a haber dos circuitos realmente muy separados. El circuito de la exclusividad, de la gente que tiene acceso a las cosas caras y bonitas, y el circuito del low cost. Ahora voy a hablar mal de los que compran en el circuito del low cost. Eso a veces me incluye a mí también, lo digo en mi descargo, pero el cliente low cost efectivamente tiende a la uniformidad. Y nos enfrentamos aquí a un análisis, por mi parte muy ligero y muy frívolo, de la lucha de clases. Pero yo es que pienso, como Bernstein, que la lucha de clases no es solo entre ricos y pobres, sino también de ricos con ricos y de pobres con pobres. Y vuelvo a recordar esa imposición del internacionalismo materialista de que tenemos más que ver los obreros con los obreros de Corea. Bueno, bien. Al consumidor low cost le da exactamente lo mismo que su camiseta la haya hecho un niño a cambio de un plato de arroz en Bangladesh. Le da lo mismo la contaminación, las pruebas con animales, que el algodón sea orgánico o no. Le da exactamente lo mismo todo. El consumidor low cost solo quiere que sea barato.
El resto le da exactamente lo mismo. Es ese otro consumidor que tiene mayor capacidad y mayor poder adquisitivo el que va a atender a esos valores que nosotros intentamos trasladar en el producto. Fijaros en un paradigma, y me voy a meter en... de verdad, pero es que me da igual. Pablo Iglesias es el líder de un partido que se presenta a las elecciones enarbolando la bandera de la lucha por la igualdad social. Sin embargo, presume públicamente de utilizar ropa que compran al campo. ¿Hay entre vosotros alguien que no sepa por qué la ropa del campo es barata? Todos sabemos que la ropa en el campo es barata porque la fabrican niños sin derechos sociales, pero el paladín de la izquierda española presume de comprar ropa barata y le parece súper coherente con su manera de pensar. A mí me produce cuando menos una contradicción. Me produce una contradicción. Sin embargo, el comprador de lujo que se fabrica en España, generando empleos en España con materiales españoles, es un pijo asocial que prefiere gastarse 500 euros en un bolso que en, no sé, me da igual, en cualquier otra. Estamos entrando, en mi opinión, en una contradicción de orden sociológico. Resumiendo, creo que, pese a lo que nos están diciendo, este país se está convirtiendo al conservadurismo, y que el conservadurismo viene por la izquierda, además eso lo añado yo. El consumo de bienes y servicios vive una revolución provocada por la segmentación social y el regreso de la división entre ricos y pobres. La categorización de los consumidores es solo aplicable a aquellos que compran de acuerdo a valores y no a los que compran low cost. El comprador de valores busca la exclusividad, la diferenciación, y lo hace bajo criterios de antimodernidad. ¿Qué quiere? Quiere una experiencia irrepetible, sólida en toda su extensión. Cuando tú vas a comprar una tienda de lujo, no vas a por un artículo y te lo llevas. Vas a un sitio donde te ofrecen una copita de cava, te dan conversación, sabes cómo te llaman. Si vas 2 veces, saben cuál es tu talla sin que la preguntes. Es decir, te plantean una experiencia. Hay que comunicarse con el cliente de manera directa, hay que ofrecerle un producto rico, con un contenido que vaya más allá del producto mismo. Quiero volver un momento al tema de los valores para terminar. Lo fundamental a la hora de construir ese mensaje que va a llegar a ese público que realmente está interesado en el mensaje es tener un producto que lo soporte. Si no existe una coherencia real entre el producto y lo que contamos del producto, la mentira tiene las patas muy cortas. Los valores deben ser sólidos y creo, humildemente, que deben de estar basados en la tradición, porque creo en la reforma, es decir, en la interpretación de la tradición, antes que en la revolución. La modernidad es un movimiento vacío. Yo diría que es casi un movimiento despreciable. Creo que la sociedad camina a una interpretación en la cual, curiosamente, la modernidad es la desactualización. Fijaros, bicicletas de madera, voy a deciros, algunas cosas. Bicicletas de madera, bolsas de telas con lamparones. Barcelona, ciudad como paradigma de la modernidad, de la meca del diseño, de no sé cuántas cosas más. Las barbas, como la mía. En la raíz de todo eso está la modernidad frente a la propia modernidad. Estamos reinterpretando la tradición para convertirla en modernidad. Porque creo que lo que están, y espero no estar riéndome demasiado, creo que lo que está en discusión es precisamente ese concepto de tradición, el concepto de modernidad desde una óptica conservadora. Una última pregunta. En un país como el nuestro o como Grecia, en el que la clase media tiende a desaparecer, ¿la opción conservadora cuál es? ¿Votar a partidos que mantienen, que sostienen el mantenimiento de esas clases medias o votar a partidos que sostienen la reforma radical del sistema? Es decir, en Grecia, ¿qué es conservador? ¿Votar a Syriza para que mantenga ese estado del bienestar que, por otro lado, hemos visto que durante
el tiempo ha sido insostenible por un montón de cosas, o votar a alguien que quiera modernizar la sociedad y convertirla en otra cosa. Y desde ese mismo punto de vista, todas esas cosas que nos ofrecen empaquetadas como modernidad, ¿las compramos y las aceptamos o las cuestionamos desde una óptica conservadora, si se quiere, pero desde luego de tradición? El low cost es un paquete cerrado en el que todas las respuestas están dadas. El consumo, para aquellas personas que afortunadamente tienen mayor poder adquisitivo y mayor capacidad de acceso a las compras, va por otro camino. Y yo creo, y esta es la conclusión, que todo esto responde a una sociedad, desgraciadamente, cada vez más polarizada, en el que cada vez nos parecemos menos unos a otros y tenemos menos cosas en común. El Brexit, por cerrar como cerrabas tú e irnos a la actualidad, el Brexit es una prueba de que la mundialización es una falacia y que esa especie de tabula rasa y de parecernos todos tanto como dicen no es cierta. Nada más. Bien, gracias Héctor. Y bueno, pues tiene la palabra en último lugar Carmen, que espero que me haya hecho caso y me hable de tendencias gastronómicas, estilos de vida slow. Sí, yo voy a ser muy breve. Sostenidos y relajados, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero, hacer hincapié que slow food a veces la gente piensa que es comer despacio y que nos haga bien la digestión y para nada, ¿no? Un poco a colación de lo que hablaban Alejandra y Héctor, es, yo creo, una cuestión que está muy presente a día de hoy, que es qué es valor y qué es coste. Y, por ejemplo, en el caso de la moda, sería la moda low cost, y en el caso de la alimentación, sería por qué esa pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué es más caro comer sano? ¿Y por qué es más barato alimentos que llevan procesos productivos muchísimo más complicados que otros que no? Es algo con lo que vivimos y que lo que a mí me preguntan normalmente, ¿no? Que no deja de ser la pregunta que hizo Héctor antes. O sea, a mí me cuesta menos una patata no ecológica que una patata ecológica, porque detrás de la ecológica, por mucho que ahora lo vean como un elitismo, y yo no dejo de pensar que el ecológico no deja de ser un certificado, y no porque sea ecológico el productor tiene que ser una persona maravillosa, ¿eh? Detrás de productores de ecológicos habrá mucho HDP y detrás de productores de grandes empresas habrá gente estupenda. Pero quizás sí es un certificado que nos sirve para entender qué empresa o qué productor detrás valora el trabajo de una persona, valora una receta tradicional, valora ciertas características que en el caso, por ejemplo, como decía Héctor, tiene una empresa de lujo. Por ejemplo, no te tratan igual yendo a una tienda ecológica o grande o pequeña, ¿eh? Aquí en España no hay grandes supermercados, pero por ejemplo yo viví en Italia muchos años. Italia es una tienda comparable a lo que sería el lujo en la gastronomía. Elección muy buena de productores, muy grande, pero con una selección increíble. Al día que vas, aunque haya 30 trabajadores, siempre va a haber uno que se acuerde de que a ti te gustan los tomates más maduros, más no sé qué, que haya personas detrás. Estamos en un momento en la gastronomía en la que antiguamente era técnica y nos olvidábamos de la materia prima, y actualmente es la materia prima, el origen, el productor, el chef. Queremos personas, porque nos dimos cuenta de que es algo, no es un móvil, que a mí me da igual quién lo haya hecho, quién no. Por ejemplo, hace poco me hizo gracia porque Lush, que es una marca de cremas naturales, trae una pegatinita que es como un dibujo y pone Harry, me parece que es el que hizo mi mascarilla de menta, hizo esta mascarilla. O sea, queremos ver quién hace las cosas. Pues si me importa quién me hizo una mascarilla, que en concreto a mí me da igual, pero bueno, habrá que le importe, pues me gustaría saber quién es el que hizo mis tomates o quién es el que me los está vendiendo, no que todo se pierda. Y había llegado un momento en el que, como decía Alejandra, no sabías si estabas en Nueva York, si estabas en Londres o si estabas en Las Vegas. Te habías perdido completamente la identidad. Ibas a comer a una mesa en Madrid y comías exactamente igual que si te fueras a comer a Roma. Entonces yo creo que, siempre pongo este ejemplo, si en los top 10 de los restaurantes del mundo se encuentran sobremanera restaurantes españoles e italianos, es porque durante los años 80, 90 los franceses basaron mucho su cultura gastronómica en la técnica. La técnica es efímera, la materia prima
ese firme a muy largo plazo, que parece una contradicción, ¿no? Quiero decir, que se cambie una biodiversidad tarda mucho más que se cambie una técnica. Llegó Ferran Adrià, años 2000, y los franceses fuera, se quedaron olvidados. Ahora volvemos a recuperar, los españoles seguimos basándonos en la materia prima, nos dimos cuenta de que Francia también tiene muy buena materia prima, pero al haberse basado en la técnica se quedaron obsoletos. Esto nos lleva también a una casualización de la gastronomía. Si en los años 90 la gente buscaba y entendía la gastronomía, alta gastronomía, por una experiencia completamente, bueno, tendrías que estar, vamos, que no me muevo de la mesa y tal, y de repente llegan y lo cambian todo, ¿no? Tú ahora puedes estar perfectamente en un restaurante con un ticket medio muy alto y estar como si estuvieras en tu casa hablando con tus amigos. Se pierde completamente ese concepto de que la alta gastronomía tiene que ir relacionada a una tipología de consumidor, pues el típico, nos imaginamos el típico estirado, no. O sea, la gastronomía se democratiza en edad y en bolsillos. Hablamos de gente que no tiene por qué, o sea, quizás su pequeño capricho, su lujo es poder ir un día a un restaurante de estos y no se siente fuera de lugar. O sea, es un lujo democrático, efectivamente. Para mí es un capricho, pero puedo permitírmelo estar allí sin que nadie se dé cuenta que no estoy dentro de ese círculo que, digamos, desapareció. A quien le guste y a quien no le guste, obviamente hay quien quiere que sigan existiendo esos restaurantes, pues el Luis XV, un Paul Bocuse, etcétera, que siguen sus 13, ¿no? Por otra parte, personas origen y productor, como hablaba antes, no deja de ser eso. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve en un blog trip en el que era en Cataluña y era Benvinguts al Pallés. Bueno, un blog trip no deja de ser un viaje de prensa, solo que ahora vamos blogueros, que también es un mundo del que luego hablaré, que a mí me da un poco de miedo a veces, ¿no? Pero Benvinguts al Pallés está basado en otra cosa que es, no me acuerdo cómo era en francés, que es vuelta a conocer al productor. Yo me doy cuenta que, aun habiendo estudiado gastronomía, hasta que no volví a España después de estudiar la carrera, no conocía casi nada de lo que se producía en Asturias. No sabía cómo se hacían ciertas cosas. Y cuando volví dije, todo lo que hay aquí, ¿por qué me voy a ir a La Rioja a ver vinos si me puedo ir a Cangas y ver una bodega, o me puedo ir a ver un Pitucalella? O sea, hay mil cosas que tal. Pues la Generalitat de Cataluña está apostando por eso, porque se puedan hacer visitas al productor, darle una persona, efectivamente, que detrás de eso hay personas que le están dando un valor a el precio que tú vas a pagar por ese producto. Yo siempre lo digo, que cuando voy a una bodega me cuesta menos pagar el vino, porque me doy cuenta. O sea, hay ciertos sitios en los que tienes que entender el producto. ¿Por qué vale X euros un bolso de piel de avestruz? Y no me maten los que estén en contra de las pieles. Pues porque cuesta su trabajo. O sea, es que es la diferencia entre una polipiel y un cuero, que esté hecho a mano, un remate. Pues lo mismo que un señor haga un viñedo biodinámico perdido de la mano de Dios en una montaña que tiene una humedad increíble. Eso se paga. Solo que tienes que entender en lo que estás pagando. O sea, no sé si me explico. Tienes que saber qué es lo que estás consumiendo. Si no lo sabes, puede haber eso, dos tipos de consumidores, o tres. El que no lo consume, que lo dejamos aparte, el que lo consume porque es caro, y el que lo consume sabiendo lo que está consumiendo, y que su elección a la hora de hacer la compra va a ser, digamos, coherente a sus ideologías, como no hace el señor Iglesias, ¿no? Pues eso. Por otro lado, la materia prima versus la técnica, que hablamos de artesanía, de la ecología. Bueno, ecología es un término que utilizamos por acuñarlo de alguna manera, pero yo lo entiendo como cesta coherente. O sea, no hace falta, nadie tiene el poder moral de decir que lo ecológico es lo bueno, y si no eres ecologista no eres bueno. Yo creo que es tener coherencia a la hora de hacer la compra y darte cuenta de que si el espárrago viene de Chile y eres una persona coherente, pues la huella de CO2 va a ser muchísimo mayor que si te los traen en España. Es que es algo obvio. Es simplemente dedicarle unos minutos más, no hace falta ser ingeniero de la NASA para darte cuenta de dónde vienen las cosas. Y más ahora, que por muchas trabas que se pongan, se ve perfectamente el origen, lo tienen que poner en las etiquetas, ¿no? Mira, Carlo Petrini decía una frase que a mí me gusta mucho, que es: un gastrónomo con el tiempo se hace cada vez más simple. Es en la simplicidad donde está la alta gastronomía. Y yo esto lo digo siempre. Yo cuando veo una etiqueta y voy a comprar, yo qué sé, zumo de naranja, y quiero que me ponga 100%, o sea, que incluso algunos, en ese caso la normativa, no tienen ni que poner ingredientes, porque se supone que es 100% zumo de naranja, no tiene que poner ingredientes. O sea, cuanto menos venga escrito en la etiqueta, mejor. O sea, así de claro, a no ser que sea un gazpacho o algo que lleve muchos ingredientes. Eso es la simplicidad, volver a la materia por
como centro. Y por otro lado, hablo, y haciendo colación a lo que antes comentaron mis compañeros, los influencers anónimos versus los críticos. Esto me da tremendo pavor, porque hoy en día escribe todo el mundo de todo. E igual que yo no me permito escribir ni abrir un blog de sociología, veo que mucha gente se permite abrir un blog de cualquier cosa. Y es algo tremendamente difícil, porque veo mucha gente que escribe gastronomía y bueno, que alguien escriba sobre reseñas de restaurantes, entre comillas, no es tan importante, pero bueno, puedes ir o no ir al restaurante. Pero cuando hablan de nutrición, de dietética, a mí eso ya me da pavor. O sea, hay veces que lees ciertas cosas. Entonces yo cuando me dicen, ¿eres blogger? Digo, no. O sea, soy gastrónoma, tengo una licenciatura en gastronomía y luego tengo un blog en el que escribo mis opiniones. Pero, por ejemplo, como comentaba Alejandra, TripAdvisor, a mí me parece un arma de doble filo, porque es desde el anonimato y la gente se fía más, porque, por ejemplo, si yo digo que soy crítico gastronómico, mi opinión ya empieza a aparecer de otra manera que si hablo simplemente y escribo mis opiniones en el blog. O sea, si yo escribo desde una prensa convencional o un blog que esté ligado a algún tipo de, pues yo que sé, El Mundo, El País, el ABC tal, o escribo desde mi blog personal, la gente se cree más lo del blog personal que lo que está ligado a una prensa convencional. Entonces es algo que se buscan opiniones anónimas, pero que no tienen un fundamento muchas veces. TripAdvisor a mí me parece terrorífico, o sea, se están creando, esto es como cuando la gente, como cuando mi padre se quejaba porque en Dexter no, ¿cómo se llama? House, le llegaba la gente diagnosticada a la clínica y decía, pero a ver, ¿esto cómo puede ser? No, pues lo mismo, llegas y todo el mundo es crítico gastronómico, ven Masterchef y me llegan y me dicen cada palabreja que digo yo, pero bueno, a ver, ¿de dónde sacaron esto? Las texturas, el retrogusto, no sé qué, digo, y se les llena la boca y digo, por favor, que eso no es la gastronomía. Y por último voy a acabar diciendo que efectivamente la gastronomía y un crítico gastronómico tiene que saber el retrogusto, las texturas, etcétera, pero fundamentalmente lo que yo estudié en la carrera y por lo que nace la Universidad de Ciencias Gastronómicas, que se basa única y exclusivamente, no se cocina, en toda la carrera nosotros no cocinamos. En España es diferente, allí es química, microbiología, botánica, sociología de la alimentación, economía de la alimentación, todo relacionado con la alimentación, o sea, la gastronomía de una manera holística, de todos los puntos, ¿no? Y lo que buscaban fundamentalmente era un crítico gastronómico que no simplemente fuera un gordo con bigote que diga me gusta o no me gusta, sino que sea capaz de influir en las decisiones del consumidor, en darse cuenta de que la gastronomía puede cambiar muchas cosas. Que, por ejemplo, McDonald's sea el principal comprador de patatas del mundo, cambia muchas cosas. Entonces, otra cosa que yo aquí sí que quiero abrir debate es que nos ponemos en la parte de ellos y les ayudamos a cambiar a ser de una manera más sostenible. Yo la semana pasada estaba en la Alianza Nacional contra el Hambre y había gente de PepsiCo, de Unilever, etcétera. Y hay gente que es muy talibana y dice, no, esas empresas son malísimas, no sé cuánto. Ya, pero es que existen. Entonces hay que ayudarles a que se hagan lo más sostenible posible dentro de la insostenibilidad. Entonces ahí dejo abierto el debate. Y nada, muchas gracias por escucharme. Antes de terminar, bueno, ya se han hablado de algunos de los retos, de algunos de los desafíos y de las tendencias. Lo presentó Alejandra y también lo presentó Héctor y Carmen, cuáles son los retos y los desafíos. Yo creo que podemos abrir ya y abrir un turno de preguntas y si acaso pues, después incidimos en alguna de las cuestiones que creo que han salido muy interesantes, bueno, para que nos puedan responder pues, las personas dentro de cada uno de su especialidad, pues que nos puedan responder. Así que, por favor, si alguien quiere tomar la palabra, pues puede hacerlo ahora mismo. Bueno, pues yo, mientras... ¿Hay alguien? ¿Sí? Bueno, lo primero... ¿Hola? ¿Sí? Funciona. Sobre todo quería daros las gracias porque habéis descubierto entre los tres muchas cosas de estas que tienes como dispersas, inconexas, que te suenan, pero de forma sistemática, ¿no? Y particularmente, vamos, en el caso de Héctor, yo creo que ha sido luminosa su intervención por muchas cosas, y a pesar de meterte en jardines, yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Y además mezclando lo que son la estructura social, la sociología, digamos, como explicación a algunas tendencias, algunas pautas de consumo y demás, ¿no? Pero se me ocurrían muchas preguntas, a lo mejor tenemos ocasión de hacerlo más informalmente, pero una de las que se me ocurre, estabais hablando hablabais un poco del sentimiento, de la sensibilidad del
del sentir las cosas, ¿no? De una cierta emocionalidad en todo lo que hay en la actualidad, ¿no? Yo me pareció que habláis algo de eso. Yo siempre digo, no sé si a vosotros os gusta conducir, pero sí me acuerdo de aquella campaña que hace como 15 o 20 años decía, ¿te gusta conducir? No sé si la recordáis, donde se veía una persona conduciendo un coche, un BMW concretamente, y hombre, un BMW conducir una experiencia muy satisfactoria, lo digo por experiencia. Pero allí lo que decían absolutamente es que era otra cosa que no tenía que conducir y sacando la mano por fuera, no sé qué. Empezaron a hablar de sensaciones, de sentimientos, y eso tiene otra relación que ha llegado ya en este momento hacia la política, por ejemplo, por seguir un poco el hilo de Héctor, ¿no? Y estamos hablando ya no solamente de sentimientos en la política, de emociones, sino que el otro día estaba oyendo que decía que en este momento, en las campañas electorales, estamos en una campaña electoral, tenemos a mucha más gente relacionada con la comunicación en sí misma, con la creación de mensajes, que con el fondo ideológico, con programas políticos, con lo que sea lo duro, ¿no? Estamos siempre en cosas muy superficiales, ¿no? O aparentemente superficiales, lo cual no quiere decir que lo que haya detrás de esa superficialidad aparente sea tremendamente complejo, porque llegar a toda esa gente es muy difícil, ¿no? Claro, de alguna forma está afectando a muchas cosas, desde el Brexit de hoy, por ejemplo, donde parece que la Inglaterra profunda, yo no conozco muy bien Inglaterra, pero Alejandra parece que sí, yo hablo de Inglaterra concretamente además, las ciudades han votado todas a favor, Sheffield, Cardiff, en este caso de Gales, Londres, y de repente por algún motivo han activado las fibras sensibles y además no de la gente joven, sino de la gente mayor, en contra de la unión con la Unión Europea, la redundancia, ¿no? Pues estamos hablando de sentimientos y emociones, ¿no? Pero claro, cuando llegamos los sentimientos y las emociones, estamos hablando de la experiencia de ir a comprar una tienda de lujo. Una tienda de lujo, de semilujo, digamos. Vas a la calle, ¿cómo se llama? La calle de Madrid, la que no es Hortaleza, la que está Hortaleza, en la calle Hortaleza, por ejemplo, en la calle Fuencarral, en la calle Hortaleza hay algunas tiendas de lujo, en Almirante, por ahí. No sé si es el ejemplo, pero bueno, alguna hay, ¿no? Lógicamente, frecuentar las calles, la calle Serrano no me alcanza para eso, evidentemente, ni hoy ni nunca, ¿no? Pero la verdad es que tenemos una copa de champán, no sé qué, muy interesante, o de cava, lo que quieras. Pero yo digo, sin la experiencia, muchas veces la experiencia, esa sensibilidad, ese sentimiento que hay, cuando hablamos también, por ejemplo, de sentir la comida, de sentir los sabores, de sentir la experiencia. Lo que existen tanto en Masterchef están hablando siempre, haz comida rica, pero al final están siempre que si el retrogusto, nos perdemos un poco en la técnica, ¿no? El retrogusto, que si el no sé qué, que si está... Y además siempre los diminutivos, una salsita, que no sé por qué tienen que utilizar los diminutivos con todos, una cosa que una salsa es una salsa, ¿no? Y punto. Vale. Si nos está llevando un poco, muchas veces hay un punto, digamos, de buscar en esa sensibilidad, en esa experiencia, la diferenciación. Buscamos ser diferentes a los demás. Y sobre todo en un momento en el que, como bien decís, la clase media tiende a desaparecer. Quizá ahí sí que discrepe con Héctor en los motivos por los que desaparece la clase media, porque es un fenómeno universal, no pasa solamente en España. Parece que desaparece la clase media y de alguna forma la clase media tiene que diferenciarse en algún momento o tiene que intentar parecerse a esos modelos que nos proponen cosas, los prescriptores, me parece que decía Alejandra, ¿no? Esta gente que nos dice qué es lo que tenemos que vestir o que se supone que nos dice lo que tenemos que vestir. Y tenemos que parecernos un poco a eso, ¿no? Y cuando vamos ahí, bueno, tenemos una experiencia, nos diferencia en algo y además sobre todo una clase media que no puede permitirse eso día a día y como dices tú, una experiencia mejor de cuando vamos a comer en un sitio, pagamos 100 euros por comer o 100 y pico, vamos a Arzaco, vamos a no sé dónde y podemos pagar eso porque eso lo puedes pagar un día al año o 2 días al año a lo mejor. Y eso hay gente que le hace sentirse diferente y luego lo puede comentar. Entonces lo que yo digo es si más allá, si realmente cuando demandamos conocer al señor que hace el vino, al señor que cría el pitu de Calella, al señor que hace el vino de Cangas o que una masía de no sé dónde nos hace, no sé, un fueto, lo que sea. Eso es realmente una demanda de la gente que quiere, cuando la gente compra lujo, cuando la gente compra materiales ecológicos o comida ecológica, ¿está demandando realmente eso? ¿O nos encontramos con un proceso de diferenciación? Yo hago esto y soy diferente a los demás, soy diferente al low cost. Estoy pensando, por ejemplo, viendo al mundo de los coches, la gente que compra un SEAT y un Audi, ¿vale? Un SEAT León y un Audi A3, son exactamente el mismo coche, comparten algunas diferencias, a lo mejor que si tocas aquí está más mullidito o que si tiene cubierto no sé qué o tiene más equipamiento, pero estructuralmente es el mismo coche. Y sin embargo la persona que compra en Audi se siente diferente y además marca una diferencia con respecto al señor que tiene un SEAT León, cuando a lo mejor el coche es exactamente el mismo, salvo en 4 pequeños detalles que supone muy poco, está dispuesto a pagar más por esa marca. Lo que yo digo, si no hay una cierta banalización de esa experiencia, si hay una experiencia de diferenciación
y si no estamos, a lo mejor si esa experiencia de consumir lujo no es tan positiva como vosotros decís, o tan digamos, o tan conciencia, digamos, ecológica del producto, de lo del kilómetro cero, sino que hay otra cosa detrás, una superficialidad o un afán de diferenciación, otra forma de ser diferente o de querer aparentar, no sé cómo llamarlo eso. ¿Cómo lo veis vosotros? Carmen quería responder, pero a mí me gustaría, si hay alguna pregunta más, encadenamos 2 o 3 preguntas, las lanzamos a la mesa y seguimos hablando. ¿Hay alguna más? Bueno, pues entonces voy a hacer yo un par de ellas, si me permitís, y así ya tenemos 3 preguntas para que abra el debate y seguro que alguien más se anima después. Yo tenía una a la que me gustaría, he ido tomando algunas notas de lo que habéis presentado y yo creo que esta podría responder tanto Alejandra como Héctor, ¿no? Me gustaría que nos hablarais un poco de la importancia del bonsé, de ese enchufado, de esa persona conectada, ¿no? Los que hacen las tendencias, ¿no? La importancia que tienen los que hacen las tendencias. Y bueno, pues por meteros un poquitín el dedo en el ojo, ya que querías polemizar un poco, Héctor, pues yo también voy a polemizar, o voy a intentarlo. Y si también aquí no hay un poco en esto de las cazatendencias, si no hay también una cierta hipocresía, bueno, pues como si podemos pensar en una profecía autocumplida, ¿no? Salía ahí Kate Moss y decimos, bueno, pues esta marca que nos dicen que va a ser de tendencia, si la anuncia Kate Moss va a acabar siendo una tendencia, ¿no? Y también podemos pensar lo mismo en lo que tú hablabas, Héctor, del concept store, ¿no? De esta experiencia, de estas marcas de moda, que al final, bueno, pues realmente no sabemos, o yo os pregunto, si es un producto banal, vulgar, incluso puede ser, o si será distinto porque lo propone esa marca concreta, no es lo mismo que nos lance un bolso Louis Vuitton, o en este caso Reliquiae, a que nos lo lance otra marca, ¿no? Si no es también esto una profecía autocumplida, si hay un valor en sí mismo, un contenido, o realmente el carisma, lo que está ahí, ¿no? La rutinización del carisma del que nos hablaba Weber. Y para Carmen, bueno, pues quería sobre las tendencias en el ámbito culinario, ¿no? Hablamos de los sabores, bueno, pues tradicionales, y son, de los sabores o de los platos, estos productos que eran exóticos y ahora de repente se han convertido en tradicionales y son fruto de la globalización o están sometidos a tendencias, ¿no? Y, por ejemplo, pues ya que te has dedicado al vino y tu tesis iba sobre el vino, sobre ese terroir, ¿no? Una bebida tradicional, pero si está expuesta también a tendencias, si se mezclan estas tendencias funcionales y no funcionales, si son modas para iniciados y pasión de mayorías, y si esas preferencias evolucionan, bueno, pues por ejemplo a un caldo de producción limitada o está marcado, pues qué sé yo, por las nuevas leyes, pues ahora no podemos beber y nos cambiamos a otra bebida de menos graduación, o bueno, pues una modificación simplemente de tendencias. Ahora está más de moda tomar cerveza que tomar vino. Vale, venga, gracias. En el orden que queráis. Vale, voy a responder un segundo. Sí, como decía antes, yo creo que hay esos 3 consumidores, bueno, 2 consumidores y un no consumidor. El que no consume para nada ecológico, el que lo consume no sabiendo lo que consume porque es algo que le hace guay, y el que lo consume consapablemente, o sea, con conciencia. Yo creo que esa es mi manera de verlo. Dentro de los no consumidores está el que lo ecológico es fatal y el que simplemente desconoce y prefiere, o el que va simplemente a la oferta del día y es un consumidor que no se fija en eso, ¿no? Ya aprovecho y así ya acabo. En cuanto a la pregunta de las tendencias gastronómicas, se me olvidó comentar una cosa. En gastronomía quizás es diferente a otro tipo de ámbitos. Para mí la tendencia no deja de ser una innovación que puede llegar en algún momento a ser tradición. O sea, realmente el hombre no lleva muchos años haciendo gastronomía, entonces yo creo que lo que hoy es innovación, dentro de unos años va a ser tradición y así sucesivamente. O sea, en muy pocos años nadie sabía qué era el nitrógeno líquido y ahora parece que ya está súper obsoleto, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que yo creo que la gastronomía, dentro de lo lenta que iba hace unos años, ahora va muy rápido. Ahora está muy de moda la cocina al vacío, pero igual si ya estás en este mundo muy metido, ahora lo que se lleva es el tomate y punto, ¿no? Eso el otro día me hizo mucha gracia. Una carta que presentaron a prensa, tomate y punto, se llamaba el plato. O sea, cuando antes estamos acostumbrados a tomate con reducción de vino balsámico traído en un barco desde Madeira, no, tomate y punto. Y le preguntas al camarero, tomate y punto. Tomate y punto, nos dijeron. Y yo, vale, genial. O sea, que estás ya en un momento en el que
tienes que saber tú, eso me hizo gracia, porque fueron dos cosas las que pensé, uno, genial, nos estamos basando en la materia prima, y dos, se están dando cuenta de que quizás el consumidor ya está mucho más informado, entonces no hace falta que le digas nada, no hace falta que esté el típico camarero, me hace mucha gracia un monólogo de Leo Harlem, que dice, qué bien me conoce el producto este camarero, porque le cuenta hasta dónde desova la merluza y a qué metros y tal, ¿no? Ahora tómate y punto y pregúntame lo que quieras, pero yo no te voy a dar la vara con el producto, aquí nos basamos en esto que es el plato, venga a disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, ahí respondo a él y en el vino, pues sí, el vino, todo en esta vida, digamos que son tendencias, porque al fin y al cabo puede ser muy bucólico producir vino, pero al final tienes que estar metido dentro de un mercado. Entonces, bueno, puede haber un productor que, bueno, se haya jubilado y de repente se ponga a hacer vino, pero generalmente la gente quiere vivir con lo que produce. Entonces, pues sí, durante muchos años, pues nos cargamos los terroir porque cogíamos viñedos internacionales, ahora estamos en un momento en el que se recuperan mucho las variedades autóctonas, que no deja de ser este momento en el que nos encontramos que nos dimos cuenta de que nos estábamos cargando lo de aquí, porque es mucho más fácil que crezca una variedad autóctona, que crezca un viñedo internacional que crece en Nueva Zelanda. Por muy bueno que esté el vino de Nueva Zelanda, es que no va a crecer aquí, es como si me pongo a cultivar mangos en mi terraza, o sea, no, o como si ellos quieren hacer en China, se quieren poner a hacer, no sé, plátanos de Canarias. Lo que quieran. Efectivamente. Bueno, en China os digo que han hecho un pueblo que lo han llamado Parma para poder hacer prosciutto de Parma. Y tuvieron un vacío legal y hacen prosciutto de Parma. O sea que con eso os lo digo todo. En gastronomía también hay piratas y en gastronomía las tendencias se hacen tradición o se quedan siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, en gastronomía, a ver, o sea, yo viví en Italia 5 años, en Italia hay muy pocos que te lo reconocen, pero en Italia venden muchos productos españoles bajo su nombre. Lo que tienen es un packaging estupendo, entonces, ¿qué pasa? El embalaje lo hace todo. Ellos saben vender, nosotros sabemos producir, ¿no? Aunque, bueno, no me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, que en Italia tienen muy buena materia prima. Sí. Bueno, yo así, lo único que he intentado es, vuelvo a incidir en lo mismo y ahora voy a contestar a este tema del productor y a la diferenciación que alegaba Jacobo, es que, bueno, a veces esas formas de control social o que inciden en nuestra forma de vivir, que creemos que tenemos esa libertad, pues a lo mejor son más invisibles, pero eso no quiere decir que las sociedades actuales no existan, ¿no? Entonces, hablando de la vuelta al productor, pues a mí me hace gracia cómo ahora Base Alimentaria 2016, este año, y Macro, que siempre ha sido una marca totalmente, pues ¿qué queréis que os diga?, ¿no? De batalla, pues ahora tiene un proyecto que, por cierto, es precioso, porque a mí lo que más me llamó la atención, de hecho les dije que fueron majísimas conmigo, las directoras de comunicación. Oye, vosotras no tenéis una exposición de esto, porque hay un proyecto que se llama Alma Macro y lo que va buscando son productores por España, pero ya os digo, con una fotografía, un blanco y un negro, o sea, un mimo y una gozada, ¿no? Bueno, sería ponerlo muy, lo que Carmen hacía referencia a lo de Talibán. Yo siempre he intentado, cuando me tocaba esto de mis ensayos en la carrera y tal, pues luego abrirte, ¿no? Es verdad, Lara Croft, pues sí, es verdad, y entra el cuerpo femenino en la batalla masculina y de repente empezamos a ser activas físicamente y a lo mejor entramos de una forma sexualizada, vale, bien, pero entramos y eso ya es un avance. A lo mejor el productor, pues ahora me acuerdo también en Hong Kong, en un edificio, sabes que Hong Kong, otra cosa no, pero altura, ¿no? Y me acuerdo que era como un Ikea. Además era un mix porque había los Ikeas, pero luego estaban las tiendas de lujo de muebles, todo eran muebles. Y cuando llegamos arriba, mira que lo podía haber traído hoy, pues en la zona de comida estaba una ventana enorme, tú estabas ahí comiéndote lo que fuese, y entonces los artesanos que hacían los muebles los ponían en valor porque está de moda el enseñar el artesano. Allí estaba el tío cortando con el serrucho y tal, era bastante interesante. Entonces, bueno, ahora que está de moda el productor y el artesano, ¿sabes? O sea, lo estamos banalizando cuando realmente, yo creo profundamente en el artesano, cuidado, O sea, haces muy mal. Pues yo creo, pero me llama la atención que de repente sea como el commodity, ¿no? Que quedamos todos muy bien y bueno, por ser positivos, pues bueno, oye, eso a lo mejor es una forma de avanzar. Y luego, en referencia a la diferenciación y a la copita o a la copa de champán y el entorno de...
Bueno, y al entorno de lujo, que es verdad. Bueno, sí, es verdad, hay un, ¿no? Te llaman por tu nombre, tienes esa diferenciación en el trato, bueno, da gusto, ¿no? Además yo he visto, por ejemplo, como Héctor a veces me enseñó, pues cómo se pone uno un guante, qué delicadeza, ¿no? Para poder coger una pieza, me parece excepcional, de verdad. Y cuando lo comparas simplemente con la lámpara del gimnasio, qué pena, ¿no? A los probes, la experiencia de marca simplemente nos llega a lo mejor un poquitín más allá, ¿no? Nos tardamos más en vivirla, pero también va llegando, por ponerlo positivo. Entonces, esto de la experiencia, del trato personalizado, puede ser algo que también tiene que ver con la clase social. Decía Carmen también que, bueno, que hay un consumidor que no le importa nada lo que come. Bueno, claro, a lo mejor es una cuestión de educación, porque yo si nací en no sé dónde y no he tenido la suerte, porque, no sé, a lo mejor mis padres han estado, yo qué sé. Es que a lo mejor tener la posibilidad de poder valorar un producto, tener una alimentación sana, tiene que ver también con la suerte o la clase social donde hayas nacido. Que no lo digo malo, ¿eh? Sin duda alguna. Aquí en directo. Yo, por ejemplo, las diferencias de alimentación a mí me dejaron alucinada este año en Miami. Alucinaba cómo la determinación de una clase, de una calle a otra, se podía ver estéticamente, era alucinante. Cómo el rico comía bien y cómo tal. Bueno, yo solamente me plantearía con esto de, ¿no?, de darle siempre la vuelta a la moneda, ¿no? Es todo blanco, es todo negro, o hay un gris y hay un azul, no lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? De todas maneras, en el caso de la alimentación, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, seguro, pero el fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos con los McDonald's y cómo McDonald's se está convirtiendo en un reducto de personas con sobrepeso, todas ellas de color, porque se está produciendo una estigmación social de eres lo que comes y lo que comes es fast food, iba a decir mierda, se puede decir mierda en el colegio, y lo que comes es mierda, y entonces al final tienes un sobrepeso brutal, afecta a tu salud y entras en un bucle, pero claro, todo está marcado por el precio, porque es que al final el fast food, como la moda rápida, al final retroalimenta. Mira, eso solo se rompe de una manera, y ahí sí le doy la razón a Alejandra en que es absolutamente cultural. Yo vengo de eso que los horteras llaman ahora una familia humilde. Mi abuela era muy pobre. Y cuando llegaba Navidad, mi abuela, si había conseguido hacer calcetín, iba a Verdú y compraba media tableta de turrón duro. Pero de Verdú. Y se cogían los puntos a las medias. Y si daba, una vez al año para Ramos, se estrenaba. Pero el día de Ramos ibas como un pincel y el turrón era de Verdú. Trasladando el nivel social en el que mi abuela crió a mi madre y de donde venimos toda mi familia al día de hoy, mi abuela de 2017 iría al día y se compraría 6 pastillas de turrón de aperrona, a los chinos a comprarse las medias y las tiraría a la basura, y eso es un cambio de mentalidad. Es decir, ¿por qué? Porque mi abuela, que era muy pobre, no era humilde, era pobre de solemnidad, decía que su orgullo era tener su casa muy limpia y ahorrar para comprarse cosas bonitas. Y eso se llama, en esto nuestro, compra aspiracional. Esa gente que le interesa cero comer bien o tomarse un buen vino, no ahorra para ello. Y esa gente que le interesa absolutamente nada, tener una cosa bonita, de buena calidad, nunca se ha parado a hacer el ejercicio de abrir su armario para ver cuántos bolsos, cuántas camisetas, me da igual, de 20 euros tiene. Porque si toda esa gente se pone a sumar los bolsos de 20 euros que tiene en su armario, tenía 2 de los míos que cuestan 800, con los que se ha podido comprar a lo largo de 5 años. ¿Qué pasa?
que te compras un bolso para que te dure 2 años porque es de una buena piel y además si se te estropea, como el de Alejandra que se estropeó, me lo traes y yo te lo arreglo, me lo traes y yo te lo arreglo y por supuesto no te voy a cobrar nada porque te has comprado una pieza. Pero es que ahí me lleva a contestarte también muy rápidamente a lo que tú me decías antes. ¿Qué es antes el huevo o la gallina? Es decir, es una profecía autocumplida. Mira, yo gasto mucho un chiste con el color blanco. El color blanco en piel es peligrosísimo, porque depende de lo que hagas con una piel blanca, no lo puedo evitar, puedes parecer una fulana o una señora muy, muy, muy recatada. El blanco es peligrosísimo a nivel creativo, en piel me refiero, ¿no? Imaginaros un sofá blanco o la tapicería de un BMW en blanco, no tiene nada que ver. Uno es de piscina chunga, de balneario barato, y el otro es la tapicería de un BMW. Bueno, ¿quién marca la tendencia en blancos, por ejemplo? Siempre las grandes marcas. ¿Por qué? Porque si Miuccia Prada para Prada crea una colección con blancos, el resto vamos detrás. Pero nunca vamos a ser ninguno de los pequeños los que demos esos primeros pasos, porque al final tenemos que vender y si nos equivocamos y fastidiamos una colección y perdemos 6 meses de colección, a ver cómo coges pulmón para afrontar la siguiente. Y como empalmes 2 con errores de esos, a la tercera te vas a tu casa. Y acabo ya con el tema de las influencers, que para mí es un tema escabroso. Yo luego por el seguro, yo las detesto. No lo puedo evitar. En general, en casi todo. Detesto a los críticos literarios. No me caen bien los críticos de teatro. Y las influencers, como decía muy bien ella, son exactamente eso, pero sin haber estudiado. Y además, el 90% de ellas, porque la mayoría son señoras, al final lo que quieren es que les mandes el bolso gratis y luego ya vamos viendo. Y cuando tú es decir, tú puedes invitar a comer a tu casa a un influencer gastronómico para que te dé su opinión, cuando su opinión tiene un criterio como el de ella. Pero es que el 99% de lo que hay por ahí no es eso, es otra cosa. Voy a hacer una intervención aquí. Yo creo que la libertad para influir en otras personas cuando tú te pagas, en mi caso, una comida. Pues ya Yo está. soy libre de hablar de alguien o de un sitio cuando pago, porque no me siento en libertad. O sea, a mí me invita Alejandra a su casa y yo no voy a ir a decirle, mira Alejandra, está mal hecho este filete, tal, no sé qué, no sé cuánto. Si yo voy y pago en un sitio, a mí me lleva pasando toda la vida, mi madre es dentista y yo nunca pagué nada hasta que no fui a hacerme otra cosa, a un médico, y tuve que pagar, no me di cuenta de lo que valía un peine, ¿no? Pues esto lo mismo. O sea, yo siempre que voy, siempre que critico, a no ser que vaya bajo una institución, prefiero pagar, tienes la libertad de poder hablar y efectivamente por eso yo digo que no se me vincule con los bloggers, porque estoy así de marcas que dicen, no, es que solamente piden producto y luego ya si eso escriben, sin ningún criterio. Ninguno. Y lo que quieran es gratis, punto. De ti querrán bolsos pero es que ni miran, porque a mí hay veces que me escriben para que les mande producto y digo, pero sabrán para mirar que yo soy un blog. O sea, no se paran ni siquiera a mirar, hacen un texto igual en todos y les da igual que vendas colonia que vendas chorizos de Pamplona. Es insultante. Yo entiendo que la estética es muy importante, pero cuando tú haces tu trabajo con tanto cariño y de repente viene una pavisosa a decirte, ¡ay, qué mono! Dices tú, bueno, en fin, o sea, tú no has entendido nada. Aquí yo tengo un taller con 10 señoras y señores cosiendo. Aquí hay 10 personas, este bolso ha pasado por la mano de 10 personas que han hecho una labor de selección de piel, de patronaje, de no sé qué, de cosido a mano, con un cariño, lo hemos envuelto, lo hemos metido en una cajita, te lo hemos dado y además te queremos contar todo eso. Porque no te estás llevando un bolso, te estás llevando 150 años de tradición marroquinera traspasada de generación en generación y todas esas cosas que contamos, que no os voy a contar aquí. Si el resumen de un influencer es, ¡uy, qué chuli! Me encanta. Bueno, ese tipo de expresiones, eso es a lo que yo me refería antes cuando decía que está habiendo una segmentación social. A un tipo que va a consumir
Luego puede haber el que intenta comprar ese prestigio, ¿no? Alguien que va a Loewe y dice, a mí dame la camiseta del logotipo grande para que todo el mundo vea que me lo he gastado. Bien, bueno, bien, pues pero es que la clasificación que ha hecho ella es perfecta. Al que le importa un carajo, al que lo quiere para contar que lo tiene y al que le gusta. Evidentemente yo creo que el primer grupo lo descartamos y de los otros dos pues es de lo que vivimos. Yo, mira, siempre digo que los grandes vinos se beben en casa. Sí. O sea, yo, por ejemplo, las latas de caviar y el vino, a no ser que obviamente te pille fuera, etcétera, son dos cosas que son abrir. Entonces, alguien que se va a tomar un Chateau Lafite, un Chateau Margaux, te aseguro que se lo va a tomar en casa seguro, a no ser que sea el típico, no quiero dar ejemplos de tal, el típico, vamos a poner, no voy a decir nacionalidades, que está en Marbella y quiere que le vean el Chateau Lafite que vale 3.000 y le da igual que Chateau Lafite sea así de caro porque tienen un viñedo que es, vamos, el sueño de cualquier enólogo, no, es Chateau Lafite y que me vea todo el mundo que estoy bebiendo un Chateau Lafite, ¿no? Y foto de Instagram. Efectivamente, pues lo mismo con tus bolsos o lo mismo con tal, que todo el mundo vea lo que tengo aquí. Pero ese cliente yo creo que a mí ni me interesaría. O sea, creo que de hecho me... ¿Te interesa? Bueno, Claro. no sé, a mí que me vinculen con ciertas... Mira, por ejemplo, el otro día me enteré de que Mercedes había retirado la campaña con David Muñoz, porque hubo gente que se quejó, que decía que no quería ser como ese señor por mucho que tuviera 3 estrellas, porque no deja de ser un punky, dejémoslo así. Entonces Mercedes retiró la campaña de las estrellas con David Muñoz porque se iba de transgresor y Mercedes vio peligrar ahí el que pues desgraciadamente conocemos a un chef con 3 estrellas Michelin por estar con la Pedroche, que es lo que oigo continuamente, pero ya lo defino yo hasta así. Bueno, guste o no, es una persona que es un genio dentro de la gastronomía, con sus más y sus menos, y pues retiraron la campaña precisamente por eso. La gente no se quiere vincular a él. Mira, ahí está el ejemplo de un tío de Vallecas, llega a estar en la misma posición que Paul Bocuse, que viene de una familia prestigiosísima, ¿no? Entonces ahí es, me da miedo. Ya. Ese es el ejemplo, y de Mercedes retiró la campaña. ¿No os acordáis que salía David Muñoz y decía, me ha robado la estrella, tal? Pues lo retiraron porque la gente dijo que la mayoría de los que compran un Mercedes, habrá 6, 7, un porcentaje de personas que se lo compren porque, o se compren una gama más básica, pero los que se van a comprar el GLA o tal, no buscan ese tipo, o el CL o el CS o lo que sea, no buscan parecerse a David Muñoz, ¿no? Que sepáis que cuando le enviáis a un influencer con tu buena voluntad, le envías un correo diciéndole, mira, estamos trabajando y estos son mis valores y tal, normalmente te mandan una autorrespuesta que dice, un tweet 200, un retweet 1200, un no sé qué 1500. Al final esto funciona así y es un mercadeo. Está muy bien, pero la gente se acaba no creyéndoselo. Yo creo que eso no tiene absolutamente vamos, no va a durar en el tiempo. Claro, pero eso es lo que hace la diferencia entre, yo creo que denominamos mal influencers, porque estamos llamando influencers a gente que habla por algo, que yo lo veo más bien publicidad convencional, o sea, no son influencers. Yo estoy muy desactualizado, yo es que lo detesto. Es que yo no lo veo, porque, por ejemplo, hay gente que escribe gastronomía sin tener ni idea, entonces a mí eso me parece, pues dices, bueno, no se están parando a valorar qué mono, qué rico, uy, qué bien sabe, qué bueno está, me encantó la sala, y yo, vale, genial, yo valoro la decoración de interiores de un restaurante, pero cuéntame por qué ese hombre hace un huevo con trufa blanca y está en el Piamonte. Pues no es casualidad, porque la trufa blanca allí en un momento no la valoraba nadie y ahora es la bomba de Ronda, ¿no? Porque había mucha. Pues eso, que me busques esa... Lo otro, decir qué bueno está, qué mono es tu bolso, lo hace cualquiera. Yo puedo decir, ¡ay, qué mono es ese coche! Y no tener ni idea de la cilindrada que tiene o de la potencia. Pero no me hablo un blog de coches, porque es que me dejaría en evidencia. Pero parece que es que el consumidor, el lector final, le vale todo. Una foto bonita, y tampoco voy a dar ejemplos, hay una influencer española en la gastronomía que solamente tiene fotos. Y genial, pero que se abra un blog de fotografía, porque a mí, como y la ponen de ejemplo como gastrónoma, y digo yo, Dios mío, apaga y vámonos. O sea, yo voy a dejar de estudiar, me quedo, me pongo, contrato a un buen fotógrafo y me dedico a subir fotos a Instagram y soy la mejor gastrónoma de España. Pues claro, yo creo que también va ahí, y volviendo a lo de Alejandra, ¿el consumidor sabe lo que compra? ¿Le interesa lo que compra? ¿Viene de su educación? Yo creo que no. En parte viene de la educación, pero en otra parte no. Yo creo que hubo un momento en el que se nos olvidó, en general, de dónde venían las cosas. Es como que se perdió el valor de todo, y yo incluso entre mis amigas, mismo poder adquisitivo, mismo todo, no se paran a pensar que el consumir un Caney va a ser diferente que consumir
un dominio del urogallo que se hace en Asturias de manera biodinámica. No se dan cuenta de lo que repercute una elección tan estúpida como comprar un vino o comprar una carne o escoger un productor de sidra. O sea, que se desvinculó todo, yo creo. Yo he sido un momento en el que digo, Dios mío, espero que esto no sea una moda y que la gente va a lo ecológico solo porque sea moda, sino que se hayan dado cuenta realmente de que la elección repercute en muchas cosas. Bueno, yo creo que esas cosas tienen un pozo, como el vino, que yo ahí no me voy a meter desde luego, pero lleva un tiempo. Las cosas cambiarlas lleva un tiempo. Y yo siempre, ya os digo, lo veo positivo. O sea, qué genial que esté de supermoda ahora los tomates, ¿no? Pues a lo mejor la cosa va a ir reposando, porque bueno, como ahora acabamos de hablar también de David Muñoz, refiriéndonos a Vallecas. Pero ¿tiene la culpa esa connotación de dónde es David? ¿O qué culpa ha tenido más culpa su forma de actuar, que decíamos antes que quizás estamos rodeados de un ruido brutal? Bueno, poco a poco, ¿no? Y los influencers, bueno, hay gente que pueden tener muy buenos valores y que pueden representar muy bien una marca, ¿por qué no? A lo mejor voy al típico y clásico, como puede ser Nadal, pero bueno, a lo mejor puede ser una buena, ¿no? Siempre me recordaré cuando ganamos, perdonad, porque yo de fútbol nunca lo sigo, pero sí lo tengo por ahí, no sé si era la Copa o, bueno, lo que gana España, con Vicente del Bosque, ¿no? Y sale ahí en ese superautobús, en contraposición al autobús que os decía yo el otro día, del Real Madrid, y salía Vicente con la selección española y su hijo con síndrome de Down. Creo que los que tienen síndrome de Down, las asociaciones, la normalización social de observar que un niño con síndrome de Down, como otro más, puede estar en un sitio, ¿no? Pues es cuestión de tiempos, de que las cosas vayan cogiendo sus ritmos, de ser críticos sin duda con lo que tenemos que ser, porque anda que no habrá influencers y bloggers que son terribles, yo no puedo estar más de acuerdo con ellos, pero bueno. Es muy gracioso, las cosas es que hay que tomárselo con humor. Pero bueno, nada, en definitiva tenemos que verlo de un lado positivo y que esos cambios sociales vayan tomando poco a poco, teniendo en cuenta que probablemente esos nuevos formatos de regular la sociedad y el individuo se van a reproducir por algún sitio y luego nosotros vamos a buscar la libertad también por otro, bueno, pues a lo mejor a través de eso, de la tecnología, en fin. No sé. Bien, estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? ¿No? Pues yo ya que hablábamos y decíamos que la parte final le vamos a dedicar a los retos, a los desafíos, bueno, pues yo voy a lanzar una pregunta que me gustaría que respondierais rápidamente, ¿no? en un minuto, si puede ser. Y es, bueno, ahora que estamos justamente con este asunto del Brexit hoy tan de moda, ¿no? Y que se ha salido el Reino Unido y no sabemos si van a seguir saliendo países y a lo mejor, bueno, poniéndonos en un escenario catastrófico o apocalíptico, pues esto de la Unión Europea pierde todo su sentido y tenemos que buscarnos la vida cada uno por nuestra cuenta. Si podemos hablar de contraponer ese poder, el poder duro, el poder ese económico político, ¿no? Un poco resultado de la acción gubernamental, si podríamos contraponer a ese poder duro, el poder blando del que habla Joseph Nye, ¿no? Bueno, pues a partir de contenidos intangibles, de la producción artística, de la capacidad, del conocimiento científico, del prestigio académico, o por qué no, pues también de la capacidad para exportar modas y tendencias de nuestra gastronomía, que eso dé un valor a nuestro país y que, bueno, pues de alguna forma podamos liderar o podamos ser líderes, al menos en este poder blando. No sé cómo lo veis, si las tendencias van por ahí, si pensáis que esto puede ser bueno, pues una cuestión de una tendencia de futuro. Yo creo que no, de ninguna manera. Somos un país con un modelo educativo que castiga el talento y la creatividad. Digo que no, de ninguna manera. Somos un país que castiga el talento y la creatividad, con lo cual eso está completamente desincentivado. Somos un país que desconoce el liberalismo y todo lo que significa el esfuerzo individual, el sacrificio y el reconocimiento. Somos un país que desde 1956 hasta hoy se ha preocupado de desmantelar todo el sistema de formación profesional hasta el punto en el que todo el mundo tiene una licenciatura y casi nadie sabe qué hacer con ella, pero luego no tenemos artesanos en prácticamente ninguna disciplina. Y las bellas artes,
y la creatividad necesitan artesanos. Eso ya lo decía Luis Moya, que cuando acabó de hacer los capiteles de la Laboral dijo que no volvía a esculpir nada nunca jamás porque ya no tenía quien le esculpiera, y hasta hoy. No, creo que antes de plantear esa revolución deberíamos de plantearnos muchas otras, y la reforma educativa es una de ellas, pero desde luego yo creo que importar medios de gobernarnos a nosotros mismos mucho más basados en la alimentación de la capacidad de crecimiento del individuo que en la colectividad como referente de todo lo que hacemos es muy importante. Y no quiero decir con esto que debamos de caminar hacia sociedades menos solidarias, no tienen por qué serlo, pero creo que es más importante el concepto de comunidad que el concepto de, no sé cómo decir, que el concepto orgánico de Estado, ¿no? Y la prueba de todo ello vuelve a ser que el Reino Unido se haya ido. Yo tengo una muy buena amiga en el Reino Unido y hoy le pregunté qué había votado y me dijo que había votado out. Me dijo, mis abuelos, uno se murió en Alemania pegando tiros y el otro se murió aquí de viejito, pero también estuvo pegando tiros en Alemania. Y nosotros tenemos el Proud que nos obliga a pensar que no nos hemos desangrado en Europa para luchar por la libertad y por la capacidad, por la autodeterminación, por la capacidad de tener tomar nuestras propias decisiones, para que finalmente las decisiones que tendríamos que tomar nosotros las tome Angela Merkel, que a mí por otro lado no me cae mal, pero bueno, quiero decir, yo no comparto ese análisis porque me parece muy simple, pero en el Reino Unido sí hay oficios, en el Reino Unido sí hay oficios, sí hay artesanos, sí hay un reconocimiento real de proveedor de la Casa Real como máximo signo de distinción de la usted es el mejor de lo suyo, pero eso identifica al que hace ginebra, al que tapiza, al carpintero, al zapatero. No es una cosa para las élites, es que si tú eres un zapatero y los zapatos que se pone la reina salen de tu taller, tú eres proveedor de la Casa Real y gozas de un gran prestigio social porque eres identificado por la comunidad como el mejor zapatero del Reino Unido. Eso en España, vosotros ¿conocéis el zapatero de alguien? ¿A que no? Pues eso. ¿Dónde vamos? Pues claro, luego decimos que es que nos manejan los ¿cómo nos van a manejar? No puedo estar más de acuerdo. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo viví 8 años fuera de España, 7 en el Reino Unido y 1 en París, y nada más que pisaba Heathrow, lo primero que decían todos los españoles, y se me pone el frunza aquí, ¿sabes? Es I'm so sorry, my English is very bad. Cuando llegábamos a Málaga, sin embargo, nadie allí pedía perdón porque no hablaba, o sea, nadie intentaba hablar hola, o sea, nadie. Excuse me, Marbella, o sea, quiero deciros. Entonces no lo entiendo. Luego ibas al supermercado y si tenías un poquitín de dinero, porque claro, la vida de estudiante es muy complicada, y vas a Tesco, cuando podías ir a Tesco, a Marks & Spencer, y entonces llegabas a toda la zona gourmet que era de color negro en aquel momento, y era todo el jamón italiano, que es mentira, porque es español, pero los italianos se saben vender muy bien. Entonces, bueno, diciendo esto... Y las coliflores, y las lechugas, y la fruta, todo iba envuelto, porque yo también vivía allí, todo iba envuelto en una bolsita con la bandera del Reino Unido. Hay una pasión. Y cuando el comprador iba a comprar, elegía entre la coliflor francesa, que no llevaba nada, o la coliflor inglesa, que va envuelta en la bandera del Reino Unido. Y entonces sus productos y sus productores, primero. Que sí. Había un orgullo de país, y además hay un mix completo entre la cultura y el arte, con la gente empresaria que tiene dinero, la gente de la City compra arte local, compra diseño local, y bueno, luego también os digo que había cada movida que alucinas, O sea, de un orgullo un poco heavy metal, A mí en concreto no me pasó en el Reino Unido, me pasó en París, cuando en aquel momento era el Roland Garros y ganó Conchita y Carlos Moya. Yo me montó una señora un pollo en un gimnasio de xenófobo. O
sea, esas cosas, bueno, en fin. Pero yo creo que sí que sería bueno y que nos lo creamos. Pero bueno, luego vas aquí muchas veces a los políticos y tal y les planteas hacer algo de marca España, etcétera, o marca Asturias. Nos queda mucho todavía, es complicado eso. Pero fíjate qué tontería, porque tampoco es que por ser regionalistas o por ser nacionalistas o por decir todo esto, es que eso es como cuando eres madre, yo soy madre, y a mí no me ciega la pasión. Álvaro me acaba de enterar hoy que ha suspendido 3, entonces cuando llega ahora a casa me va a explicar muy bien cómo va la película, porque todavía no entendí. Pues mal, por lo visto. Pero bueno, eso no quiere decir, ¿no?, que quieras querer a alguien y querer algo, por supuesto, no sé, en fin. Pero esta España nuestra tiene cosas maravillosas que no tienen nada que envidiar a ningún país y tenemos una gente maravillosa y está bien ya de pedir perdón constantemente y ojalá el día 26 hagamos un ejercicio de responsabilidad y nos miremos el ombligo de una forma sana y con orgullo de salir para adelante. No sé si la respuesta es salir de Europa o no. En efecto, Angela Merkel piensa mucho, las grandes multinacionales me imagino que también, pero jolines, no sé, pero positivo. No, bueno, yo solamente quería decir que si en algo se basa, por ejemplo, en Slow Food es el kilómetro cero en gastronomía, yo solo exporto a todo. Procuro, pues si tengo, por ejemplo, yo creo que en ciertos ambientes, como puede ser una casa real, un ayuntamiento, etc., tiraría diseño español. El regalo no puede ser una carpeta made in China, tendrá que ser un cuero español, tendrá que... todo el ejemplo, o sea, es que hay que dar ejemplo con esas cosas, igual en gastronomía. Yo recuerdo, no voy a decir ni la institución, ni los premios, ni lo que fuera, se trajo a la Escuela de Hostelería de Cantabria a servir. Por favor, en Asturias, que tenemos una escuela de hostelería que es impresionante. Ya, es increíble. Y te trae, o sea, que yo creo que tenemos que coger un poco del chauvinismo francés y ponérnoslo, porque, o como los italianos, Italians do it better, o sea, yo lo escuché 100.000 veces, o sea, yo estuve 5 años de vida en Italia y los italianos, o sea, tutto lo facciamo meglio noi, o sea, y da igual que lo que hagan lo reetiqueten, pero como ya es de ellos, ya es lo mejor, o sea, y es que eso es envidiable. Yo recuerdo, yo me quedé alucinada porque un niño de 5 años, sobrino de un amigo mío, sabía las variedades autóctonas del tomate siciliano. Y yo le dije, este niño es un prodigio. Me dijo, no, es que todos los niños lo saben. Dije, joder, claro, ese futuro consumidor va a ir al supermercado y va a saber que el tomate que le están vendiendo, bueno, malo, regulín, o no es de cuerda o si es de cuerda. Pero porque ya lo llevan como en el ADN y lo suyo es lo mejor. Y genial. Que, vamos, Zara tardó en entrar en Italia añísimos. Porque dijeron, no, nosotros tenemos Benetton, tenemos una industria de textil que para qué vamos a dejar que entren aquí los españoles a tocar las narices. Starbucks en Italia no existe, no tiene ninguna posición. Dice, hombre, el café, ¿cómo se entienden las palabras el cappuccino? Es una palabra internacional, tú vas a China y dices cappuccino y saben lo que es. O sea, y los italianos, digo eso, les envidio, se encantan y encantadísimos de conocerse, y yo eso lo veo bien. Pues estamos todos de acuerdo que hay una confluencia de intereses maligna, un contubernio, para desacreditar lo español. Sí. Y sí. Está en España. Sí, está aquí en España. Sí, es como que tenemos que sentirnos... Pero es que yo lo digo, por ejemplo, ves, a los españoles que emigraron, ¿no? No hay un Little Spain. Tú vas a Nueva York, el Little y siguen hablando italiano. Yo cuando voy a hacer negocios a veces y soy de Estados Unidos y tú a un americano de padres italianos le hablas en italiano, es que se enorgullece. Y era como que los españoles casi que nos teníamos que adaptar nosotros a dónde íbamos y casi no decías de dónde eras. ¿Sabéis a dónde llevé yo a mis clientes japoneses la última vez que vinieron? 7, en una furgoneta. A Val de San Lorenzo, Astorga. A ver, ovejas, con los conguitos y con todo, o sea, ¿no? A ver, ovejas, cómo las esquilaban, bueno, cómo las afeitaban, cómo hilaban la lana y cómo hacían mantas. De las mantas de Astorga, de las gordas de toda la vida. Bueno, se vinieron con un operador de vídeo, con un iluminador, con una fotógrafa, con un estilista, 5 a Val de San Lorenzo a comer cocido maragato y a grabar cómo se hacían las mantas zamoranas, no, hasta de allí y tal. Luego, maragatas. Y luego me los llevé a ver el episcopal de Gaudí, Astorga, y entonces ya fliparon y explotaron. Explotaron de felicidad, ya era, o sea, aquello era, vamos, cantaban por Manolo Escobar. Pero, efectivamente, el domingo creo que vamos a votar otra cosa.
Y ya por último, muy rápido. Sí, Yo eso creo, comiste muy mucho, rápido. Después seguimos hablando. Yo creo que en nuestras manos está no solamente el 26 de junio, sino en nuestras manos está fomentar la cultura del esfuerzo, de la disciplina y que no pasa nada. Yo no pretendo jamás esconder un buen coche si me lo he ganado con mi trabajo, faltaría más. Y ahí todavía en este país nos queda muchísimo complejo, muchísimo, y no puede ser. O sea que, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿No hay que esforzarse? ¿No podemos sacar buenas notas, ser buenos en algo y ser guapísimos? ¿Qué problema hay? Hala, ya está. Bien, pues gracias a todo el mundo. Simplemente para cerrar, Alejandra nos habló de la tendencia, la evolución de las marcas, la diversidad, también las distintas maneras de llegar a la experiencia del consumo, de los influenciadores, que tuvo un cierto debate dentro de la mesa, del consumo como experiencia nos habló Héctor, de la personalización, de la responsabilidad social y nos ha dado casi una explicación sociológica de la realidad de esta experiencia, ¿no? desde la realidad de su experiencia. Y Carmen finalizó con la simplicidad de la gastronomía y los peligros que nos advirtió de la McDonaldización, pero bueno, es una realidad que está ahí, que hay que hacer, integrar y hacer sostenible de alguna manera, ¿no? Y bien, simplemente quería ya darles las gracias para finalizar a todos los asistentes, por supuesto también a nuestros invitados.